su primer acto digamos, como asociación, como grupo, y bueno, con una amplia actividad con diferentes charlas sobre micromachismos, sobre bueno, machismo en general, en contra del machismo en general, sobre feminismo. Ahí también se aprovechó para dar hicimos una charla conjunta con la embajadora de los Estados Unidos, con Julie Furita-Toy, sobre la trata de personas, que de alguna manera afecta también, sobre todo en la parte referente a la explotación sexual, afecta a las mujeres y de alguna manera al machismo, al feminismo en este caso. Y hubo de todo, además hubo también arte, hubo canciones, dos de ellas cantan muy bien. Una de ellas además también escribe muy bien canciones y nos deleitaron con un par de... Y la verdad es que fue un acto que bastante duró, como entre 4 o 5 horas, creo, aproximadamente, pero en ningún momento se nos hizo largo, porque disfrutamos y lo pasamos bastante. Fíjate que hubo un momento que tuvimos que hacer incluso algún tipo de cambio de programación y no hubo la pausa café, y lo tuvimos que hacer todo seguido, pero estábamos ahí todos encantados y todo el mundo hasta el final. E incluso, ¿sabes? En estos actos, cuando se nota que la gente está a gusto, que termina todo, y los que se han quedado, que parece que todo el mundo enseguida se dispersaría y todo, pues aún quedábamos ahí en corrillos, hablando, de pie, tal, haciéndonos las fotos, etcétera. La verdad es que estuvo bastante bien. Y lo que yo creo que al final lo que se pudo extraer de ese encuentro es que afortunadamente tenemos una buena cantera de mujeres, que las mujeres que van si siguen así, las mujeres que van a formar nuestro futuro van a ser mujeres empoderadas, que saben que su lugar en el mundo no está determinado, su lugar en el mundo es el que ellas quieran elegir, y eso está muy bien. Y además demuestra un poco lo que yo digo muchas veces, que afortunadamente tenemos una juventud en muchas cosas, por mucho que a veces intentemos siempre achacarles o adjudicarles lo peor de la sociedad. En algunas cosas tenemos una juventud que, al menos mentalmente, es bastante positiva, porque es una juventud muy tolerante, tolerante, aunque solo sea por esto de que en la era digital están conectados con el mundo entero, por lo tanto están acostumbrados a hacer amigos y hablar con personas de diferentes características, diferentes razas, diferentes culturas, y realmente es una juventud que si se contagia la una a la otra, es una juventud muy tolerante, que para mí eso es muy importante. Son jóvenes que normalmente no juzgan a las personas por su aspecto, por lo primero que ven, lo primero que se quedan, sino que parecería mentira que, al contrario de muchos adultos, se preocupan más por hablar contigo y hablar con la gente y averiguar un poquito más sobre quién eres, qué haces y tal, antes de emitir juicios, ¿no? Y en ese sentido yo creo que puede llegar a ser una juventud bastante sana. Igual que muchas veces hablamos de la juventud delincuente, también tenemos que hablar de que también tenemos juventud de este tipo, porque además esto es una asociación feminista, de jóvenes feministas, pero hemos de decir que también tenían ahí apoyándoles a otros tantos chicos que no eran mujeres, ¿vale?, pero que estaban ahí apoyándoles, incluso alguno de ellos participó con ella en alguna de las charlas, etcétera, etcétera. Así que chapó en ese sentido. Y luego, que parece que este fin de semana soy la única que ha hecho cosas. Y luego el sábado, como ya os dije, descansé. Y ayer tuvimos en mi casa doble celebración. Bueno, fue en realidad en casa de mi madre, porque exactamente hace 33 años yo tengo una hermana, Lialia, que ya venía guerrera, como ha mostrado ser, y se le ocurrió nacer, como no, dando guerra el día de cumpleaños de mi madre. Así que ayer era doble celebración y cumplían años mi hermana Lialia y mi madre. Así que lo hicimos ayer, pero públicamente. Muchas felicidades a las dos, tanto a Lialia como a mamá. Bindán, ahí va tu felicitación, felicidades, ya no te puedes quejar. Felicidades. Así que esto es lo que... Le felicitamos desde aquí. Desde aquí, a las dos. Sí. Y además cumplen años de estos días, porque justo ayer... Cumplen el mismo día, pero cumplen las dos años con cifra doble.
Ah, Quiero decir, sí. mi hermana cumplía 33 años Sí. y mi madre también cumplió una edad con cifra doble. No la voy a decir yo si no Sí. lo ha dicho ella, porque claro, luego las mujeres dicen que algunas... Yo no. Hay que decir. Yo siempre digo, yo digo mi edad así elásticamente y tal, y a lo mejor a mi madre tampoco le importa. Pero como no se lo he preguntado si quiere que diga su edad o no, Pues no lo digas. pero da igual la edad que tengas, estás estupenda. Pero se conserva bien. Yo quiero Entonces, firmar creo como que- tú. ¿A que sí? Sí. Yo te lo dije una Es vez, ¿no? guapa. Que sí, igual, a pesar de que me he ido y he vuelto, me he encontrado siempre que sí? igual. Sí, sí. Es que- Y dije, esta mujer tiene algo. Porque Donde hay. Pero hay una cosa, bueno, está muy mal que pase tanto tiempo hablando con mi madre, pero hay una cosa que, Pero por un día. yo siempre digo una cosa, que muchas veces mentalmente la edad te conserva, se te nota a veces físicamente la edad, ¿no? Sí. Y una de las cosas que tienen las personas como mi madre es que conservan la capacidad de asombro, ¿no? La capacidad de asombrarse ante las cosas nuevas, de aprender y, ¿sabes?, de preguntar, de adquirir cosas nuevas. Y eso, que es una característica de los niños que van descubriendo el mundo, cuando una persona adulta lo mantiene, pues de alguna manera se mantiene también, se mantiene joven, ¿no? sí. Espiritualmente. Vale. Así que, ayer fue la fiesta de Santiago Apóstol. sí, es verdad, el 15 de julio. Sí, es una fecha No, que Santiago Apóstol no es el 25 de julio. Julio. No es 15. Es No, el 25. Es el 25. Dios, oye. Antonio, Parece mentira que la católica eres tú. Ya me ibas tú, ¿no? Ya 15 de julio. Es el Es 25, 25 de 25. julio, sí, es el 25. Sí. Mira por qué me vino lo del 15. Vale. Pues nada, es Así lunes. que nada, no hay... Bueno, vamos ya, como no me contéis nada más sobre el fin de semana. te quería contar algo. Ah, vale, ok, Sí. vale. No, pero nada. ¿Vas a nada. contar hoy tú la homilía, ya que no, está JJ? La homilía no, porque no tuve la suerte de poder ir a la homilía, pero que fue el viernes. El viernes, día 15, organizamos una semana de chicas, un fin de semana de chicas. Sabes que en mi familia somos numerosas. Sí. Sobre todo numerosas, no numerosos. Entonces se nos ocurrió quedar, porque siempre es bueno, a veces no nos vemos por lo que supone el día a día, pues quedar y luego pasarlo bien y luego hasta ir a bailar, pues pudimos ir a un sitio, bailamos hasta, y por eso no puedo descansar, porque salir un viernes y luego seguir el sábado y domingo trabajando, tengo la resaca, así que... Pero Pues fue fíjate, yo es una cosa interesante. que he hecho bastante de menos. Sí, el poder pues lo salir tenemos. un día y bailar a gusto. Pero, Pero con- pero yo es que tengo un problema. ¿Cuál es? Y es que soy bastante especial con la música. O sea, no es que sea especial con la música, es que hay determinada música ¿Que que es la aquí? que voy a escuchar en todas partes. Sí. Que no me gusta bailar. Ya. Entonces, para mí es bastante. Pero ahí difícil. había una combinación de todo, una combinación de todo. Lo bueno es lo que es la parte más bonita de las familias numerosas, que os juntáis, las sobrinas llegan a ser como amigas, Sí. las hermanas, entonces, claro, porque ya no hay mucha diferencia, salir con la sobrina, las tías, no era lo típico que yo no puedo estar donde está mi tía, sino por el respeto, porque ahora es sobrinas y tías todas íbamos Sí. al mismo son. Y claro, y en este sitio pues varían la música. Pero yo nunca he entendido por qué disfrutar y divertirse juntos en una discoteca, en un local, es una falta de respeto. No, O sea, antiguamente es lo que se imponía, antiguamente porque no. decían Sí, eso pero ¿por que porque una persona por ser tía, por ejemplo, había en algunos O sitios los donde estaba padres mi con tía, los o padres, los con los padres hijos, sí. no podías estar. Pero ahora se ve que, porque claro, nuestra generación se ha juntado porque mi hermana es capaz de estar con su sobrina y estar en un sitio y divertir. Lo que pasa es que una de las dos sí se suele cortar. Ah, Mi sí. sobrina, por ejemplo, se suele cortar cuando ve a la madre bailar. Claro, Hombre, su madre depende. baila mucho sí, mejor pero, que ella. pero si es solamente bailar, vale, depende si tienes otras pretensiones. Ahora ya si pretendes ligar, otra cosa. Hombre, ya es normal que digas, mira, tía, mira para otro lado, que buena. Pero si solo vais a bailar y a divertiros y tal, bueno. Era bailar, es más bien bailar, porque y en este sitio es bueno que vayas allí, porque suelen variar la música. Además, la música es en directo. Ah, Entonces guay. sí. Entonces sí, tienen bonitas voces los cantantes, porque es hombre y mujer, pero qué Sí. bien. Lo que pasa es que cuando llega una hora y empiezan a poner un ritmo de música, pero estuvo bien. Vale. La verdad es que disfruté mucho. Bueno, pues luego me lo dices. Sí, sí, te Bueno, lo digo. pues Ya que no espérate, pagan ¿cómo se publicidad, dice? no te puedo decir, pero No. es bueno. Vale, entonces ya... Se come bien, se escucha buena Ah, música. también se Tiene, come. tiene como 3 ambientes en uno. La verdad es que
es un sitio pequeño, pero como tiene 3 cosas en uno, que puedes ir solo a unas copas y luego dices... Ah, creo que sé cuál es. Sí. Pueden ser 2 que me vienen ahora mismo en mente. Vale, pues nada. Y fue eso. Y como no descansé, luego el sábado seguí trabajando, el domingo también, pero estás ahí, pero que lo pasé bien el viernes. Lo pasamos de bien y al final quedamos con un buen sabor de boca y dices, ojalá se repitiera eso siempre. Pero lo siento por las otras, porque claro, algunas se enterarán, ya sabes que somos muchas. Sí. Nos juntamos un grupo ya cuando las otras se enteren, pero ya podríamos quedar. Imagínate las que se acaban de ir a Bata ahora mismo. Sí. Que hace 2 semanas que se han ido y vosotras Aquí organizáis la marcha. Ya ves. Ay. Qué pena. Bueno, pasamos ya a la mesa de diálogo. Bueno, pues simplemente eso, dar algún... Que hoy empezaba. Algún tipo ya de... están llegando, ¿no? No, a las 9 en punto empiezan llegando. Sí, sobre, bueno, antes de que comience de lleno, que es nada, en unos minutos, en una hora como mucho, recordar por qué es tan importante. La participación de todos. Sí. Simplemente tanto la convocatoria en sí como obviamente la participación. Hombre, la mesa de diálogo es importante, no solo porque la gente participe, sino primero se empieza convocando mediante un decreto, evidentemente. El decreto fue firmado por el mismo jefe del Estado. Bueno, según lo que nos consta también es verdad que la iniciativa también partió de él, de que se convocara esa 6ª mesa de diálogo para que una vez más los actores políticos vuelvan a sentarse sobre la mesa y hablar sobre los temas que evidentemente afectan a nuestro país. Y es lo que esperamos, que a partir de hoy, sinceramente, la gente dialogue y que aporte soluciones, sobre todo que discutan sobre los problemas y que luego aporten soluciones a los problemas que han sido objeto de discusión en esa mesa. Y queremos decir una vez más que, sinceramente, no es bueno que cuando se va a ese tipo de encuentros, de eventos, se vaya con decisiones preconcebidas, ¿no? Simplemente con posturas irremisibles en ese tipo de encuentros. Siempre hay que intentar llegar a los consensos posibles para que, evidentemente, aun cuando yo vaya con posturas rígidas, sin embargo, también tenga la posibilidad de poder ceder ante lo que los demás también proponen, porque Guinea Ecuatorial es nuestro país y esperamos que los que están en ese escenario en esos momentos, que son los políticos, hagan todo lo que esté en sus manos para que sigan manteniéndose esa paz que a todos nos gusta y nos gustaría que se siguiera manteniendo, porque al final ningún país puede desarrollarse si no es en un ambiente estrictamente de paz y tranquilidad, y es lo que a todos nos interesa. Puede haber los cambios en todos los sentidos, sin embargo, que todos los cambios se produzcan en un ambiente de paz y tranquilidad, que es lo que en definitiva corresponde que se discuta en esa mesa. Pero claro, que todos los programas y es interesante porque todos los actores que participen ahí también, es lo que decía Marco, que no vayan con una idea preconcebida, sino es la consideración de que esto es de todos y entre todos podemos resolver las cosas y que cada uno dé su planteamiento para la mejora de todo, porque claro, a veces nos quedamos, yo qué sé, desde nuestro sillón opinando que esto podría ser mejor de esta forma, que yo lo haría de esta forma, pero claro, en esta mesa redonda pues es bueno que la gente dé a entender de sus ideas, porque todas las ideas son muy importantes, por más que a uno le parezca para sí, que son suyas, pero que siempre comunicando esas ideas, eso es muy importante porque nos ayuda a poder recopilar sobre todo la información que tengamos, y eso es una riqueza para los otros que conformen la mesa de diálogo, pues contar con determinadas opiniones, y yo creo que por eso se ha hecho ese llamamiento a todos, tanto los partidos políticos legalizados, los no legalizados, la sociedad civil, porque toda esta gente, yo que sé, a la hora de dar opiniones, sobre todo como dijimos de la sociedad civil, que es una parte muy importante, porque la sociedad civil es de los que más en contacto estaría, digamos, con la población, que a veces
ellos entienden los problemas que les atañe a la población, ellos tienen vistas a lo que la población le adolece. Entonces, claro, los actores políticos están bien, pero que muchas veces pues ellos se centran más bien en lo que es la política, aunque la política es una parte de nuestra vida, pero que la sociedad civil es parte de esta gente que sabe lo que a uno le pasa a pie de calle. Entonces, claro, por eso es importante eso, que ellos, aunque por más pequeña le parezca la idea, siempre es bueno que uno no se quede con algo en el tintero, sino entre todos decir lo que a uno le parezca y entre todos intentar llegar a un acuerdo, a un consenso, porque claro, siempre es bueno ir con esa buena voluntad de querer hacer las cosas bien, porque cuando nosotros ya vamos en que no se nos va a escuchar o yo intentaré no ceder o no querer participar, entonces nosotros ya vamos con una idea ya preconcebida de antes. Pero claro, si todos partimos desde ese punto de vista de querer hacer las cosas bien y llegar a un buen entendimiento, yo creo que se llegará a hacer y será fructífero y dará buenos resultados, sobre todo por esa gran convocatoria que se ha hecho a estas partes que se les ha incluido. Yo creo que entendiendo lo que queréis decir, habéis utilizado el término de no ir con ideas preconcebidas. Yo entiendo que realmente lo que se está hablando es no ir con ideas inflexibles. Quiero decir, porque al final es verdad que tú tienes que sentarte en una mesa como esta con tus ideas preconcebidas, con tus aportaciones. No puedes ir solamente a sentarte a ver qué es lo que voy a escuchar y qué es lo que me van a contar los demás, ¿no? Obviamente, en un diálogo todas las partes tienen algo que decir. Lo importante, que es lo que yo creo que vosotros queréis reflejar, es no sentarse con las ideas, con la inflexibilidad. Es decir, vale, yo voy con unas ideas, yo voy con unas pretensiones, que es importante, pero no significa que en un momento determinado, que para eso está el diálogo precisamente, digamos, mis pretensiones, mis expectativas no se puedan rebajar, o incluso a lo mejor a veces incluso pareciendo que rebajo mis expectativas, de alguna manera las aumento, ¿no? Uno tiene que estar siempre dispuesto a ceder en algo, y eso es, yo creo que es lo importante. Yo creo que es gustaría, ¿no? Evidentemente que la paz es incluso uno de los elementos más importantes que los estados deben garantizar y procurar la paz. Entonces, tengas hambre, tengas lo que tengas, pero si puedes salir de tu casa por la mañana, entrar a cualquier hora de la noche sin que te pase nada, luego regresar al día siguiente, aún cuando seas en busca de trabajo, yo creo que eso es muy, muy importante. Pero si tienes habitación y dinero y no puedes salir ni siquiera 5 metros a comprarte un pan, entonces es sin que te atraviese una bala. Cómo lo disfrutas, ¿no? Sí. Y es muy importante eso, y por eso la convocatoria hay que agradecer a la persona que lo ha hecho, y sinceramente la intención con la que se ha convocado esa mesa, evidentemente nos gustaría que se materializase con todos los actores que vayan a participar en ese diálogo, que ellos efectivamente respondan a las circunstancias del momento y que sepan estar a la altura, que lo hagan con la máxima buena voluntad posible, y que esperamos que los acuerdos que se adopten sobre todo también se materialicen, ¿no? No únicamente vale que se celebre una mesa y luego se llegue a algunos acuerdos que posteriormente no se vayan a la mesa. Entonces no habría servido de nada que se celebrase el encuentro. Entonces es importante que se celebre el evento, que se lleguen a algunos acuerdos y que los acuerdos se implementen en la práctica, porque así creo que todos saldrán satisfechos, sobre todo el pueblo de Guinea Ecuatorial saldrá ganando, que es lo que a nosotros nos interesa a todos. Y ahí está. De acuerdo. Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir, porque tampoco hace falta, bueno, dedicarle mucho más tiempo, porque tenemos por delante unos cuantos días en los que, bueno, ya veremos qué es lo que va ocurriendo, y bueno, puntualmente se lo iremos comentando a nuestros telespectadores. Vamos a viajar casi ya por última vez, a no ser que en las secciones internacionales, pero ya casi por última vez del año vamos a viajar oficialmente a Rusia, porque ya se acabó el Mundial. Sí. Yo me mandaron ayer una imagen muy bonita del presidente Macron
Sí. celebrando en mangas de camisa, no sé si era alguno de los goles o era ya la victoria final, celebrando, pero le quedó una foto muy bonita y yo creo que es bastante representativa de lo que deben sentir en este momento los franceses en general. Pero, y lo bonito también que se veía cuando les ponían las medallas, porque pasaban con todos y daban el abrazo. El hombre estaba tan contento, Macron, y a todos le daba el achuchón. Con fallo de protocolo incluido, que solo trajeron paraguas para los dos. Para Putin. Y entonces la presidenta de Croacia y el presidente de Francia se quedaron ahí mojándose. Se mojaron bastante. Sí. Hombre, yo si hubiera sido Putin, lo que habría hecho es quitarme el paraguas yo y mojarme los tres. O dárselo ¿Tú qué a crees, Marcos? La imagen ¿O cedérselo a la señora? Sí, o cedérselo a la señora, pero la señora estaba... del momento. Sí, pero estaba tan eufórica que ella también, a pesar de que fueron segundos, pero estaba súper orgullosa de su equipo. Bueno, pero es que además la presidenta de Croacia felicitó igualmente a los jugadores franceses que a los jugadores croatas, con el mismo, casi con el mismo entusiasmo. Croacia ha hecho historia, sinceramente creo que es el mejor mundial que han hecho a lo largo de toda su historia. Y luego Francia, al final, 20 años después, vuelve a ganarse. Justo. Sí, justo. Parece que el número 8 les va muy bien a los franceses, ¿no? Pero bueno, luego ya veremos el próximo mundial, a ver si la maldición de los finalistas o de los campeones no les afecta a ellos. Pero sí que han estado... Francia no ha jugado el partido. Yo lo decía, íbamos comentándolo entre el profesor Eguna y yo. Yo le decía que Francia ha ido a un objetivo, a ganar. Entonces Croacia sí que ha ido a jugar el partido. Y de eso Francia ha sido mucho más efectiva que Croacia, ¿no? Ellos no han ido a tocar el balón, la etiquetera de siempre, han ido a por el título, efectivamente lo han conseguido. No, y además, hay que decirlo, es verdad que el juego de Croacia fue increíble. De hecho, lo que tú dices que Francia no fue a jugar el partido. Al 2-1, obviamente Francia había metido 2 goles, pero solamente había tenido una ocasión de gol. Sí. Y no marcó en ninguna de las dos, y no marcó en esa ocasión de gol. Marcó en la jugada esta estrategia, a balón parado y luego el penalti. Sí. Pero fue una ocasión de gol, creo que eran como frente a 6 en ese momento, 6 o 7 de Croacia. Y la mala suerte, fíjate. Es lo que se dice en el fútbol, es decir... Bueno, mala suerte para Croacia, suerte para Francia. Se pueden jugar todos los partidos, pero la final no se juega. Las finales no se juega. Para ganar. Se van a ganar, sí. No vayas a la final con la idea de que voy a jugar el partido. No, vete con la idea preconcebida por los estudiantes de ir a ganar el partido y ya está. Juegues como juegues, hay que ir al objetivo. Y luego Mbappé, a los 19 años, creo que es el jugador más joven en la historia de los mundiales que ha conseguido ese título. Ah, sí. Sí. Más joven. Además, creo que también, no creo, es así. Es el que menos edad tenía en todo el campeonato. Entonces, a los 19 años se ha llevado... Mbappé, que es de origen camerunés. Camerunés, sí, también. Sí, se le nota la cara de niño. Camerunés. Están Mbappé y Umtiti, Samuel Umtiti. Y el otro... Sí, Pogba, que es... Pogba es de Guinea Conakry. Hecho, no es de Costa de Marfil. No. Tiene un hermano suyo que juega también en la selección de Guinea. Conakry, sí. Y alguna vez ya se enfrentaron entre los de juego, uno jugando a la hora de Francia y el otro jugando con su selección. Y su madre también estaba ahí en el palco, viéndoles a los dos hermanos jugar, el uno. Eso me recuerda a la madre de las Williams. Sí, de la Williams. Viendo un partido entre las dos hijas. Sí. Lo mal que lo pasaba. Pero luego vamos a ver, Modric se llevó el mejor jugador del mundial o del partido, del campeonato. Sí. Ahora vamos a ver. Mbappé el segundo, ¿no? Le dieron el segundo, ¿qué era? El torneo ese que ¿Hay otro título? Sí, fue el mejor, pero Mbappé fue el segundo. Se llevó el Golden, el jugador más joven. No, pero como... Y luego Modric se llevó el mejor jugador del campeonato. Ahora estamos esperando a ver quién se lleva el Balón de Oro. Que Mbappé, por cierto, que es serio candidato a ese título este año. Pero es muy joven, se lo darán a Modric. A mí también me gustaría que se diera a Modric, simplemente por justicia, ¿no? Por lo que ya no se pudo hacer a Iniesta en el Mundial de Sudáfrica en 2010, por lo menos compensar esto
con que Modric se lleve el Balón de Oro, creo que sería... Ah, es verdad. Hay Iniesta de mi vida se va sin Balón de Oro. Sí. No se lo ha podido ganar. Así que si Frankfurt puede hacer un poquito de esfuerzo de dárselo a Modric este año, Un poquito sinceramente, sí, porque ahora parece que eso ya no es por cuestión de fútbol, sino simplemente una especie de política también empieza a entrar ahí, ¿no? Sí, política de reconocimiento, ¿no? Reconocimiento y otras cosas. Ya. Entonces, si Modric se lo lleva, sinceramente a mí me gustaría que... A mí me llamó una cosa la atención, que alguien me señaló que en una de las imágenes, una de las capturas, fotogramas fijo de ayer del partido, creo que era ya de la celebración, que los jugadores franceses llevaban ya 2 estrellas en la camiseta. No, sí. Bueno, 2 estrellas. Mientras jugaban ayer. Eran camisetas diferentes. Si no hubiesen ganado el título, se habrían puesto... La camiseta, sí. Entonces, como se lo han ganado... Ah, pero se la pusieron pero se la pusieron después. Después. Sí. Ah, sí. Vale. Después. Porque es que solo tiene un mundial. Sí, por eso que me extrañó que estuvieran ya jugando el partido con 2 estrellas, como si supieran ya que... Vale. Pero entonces se pusieron la camiseta justo inmediatamente después de acabar el partido. Sí, porque me parece que muchos dieron su camiseta a algunos jugadores de Croacia. Yo creo que muchos jugadores llevaban la camiseta porque hicieron una cosa, pusieron antes la de Francia, luego pusieron la suya porque no querían poner la de Francia por encima. Entonces se ve que en ese intercambio fueron a por las otras camisetas, porque ante todo, claro, hay un intercambio de camisetas porque fue una oportunidad que no sabemos si volverá a repetirse y claro, y se llevan esto, la camiseta de no sé quién, del otro y son amigos entre ellos porque al final, claro, luego coinciden en los clubes sí, y tal, sí, cosas. Claro, y ahí está Rakitic y Modric, pues bueno, ahí está Modric, el Balón de Oro en el Mundial, pues ya. Ese es el... Y Mbappé, pues jugador, como se dice, golden, ¿no? Es el jugador más joven del campeonato. Ese es el deseo que hay. Mira, a los 19 años ganar un mundial, mira, ya lo que le queda. Porque mira, es que no hay hasta más, los 30, 35 puede seguir yendo al mundial. Así que le queda mucho. Mira, Cristiano Ronaldo todavía está intentándolo. Es una selección relativamente joven, ¿eh? Tiene edades entre los 19, que es Mbappé, a los 20 y pico por ahí. Sí, yo creo que hubo un momento que alguien comentó, algún comentarista de los de Mediaset, dijo que era impresionante que la selección de Francia tenía como no sé si entre 8 y 15 jugadores menores de 25 años, que eso en un mundial es bastante... Es decir, sobre todo los jugadores titulares. Los titulares. Casi todos los partidos. Porque claro, tienen esa media de edad. Y si ganaron hace 20 años, que esos niños... Mbappé no era Mbappé. Mbappé ni siquiera había nacido, no sé. Sí, es verdad. Sí. No había nacido. Si hace 20 años no estaba en el mundo. Y mira, 19. 19. Y recién cumplidos. Así que... Pues ni había nacido. Y también comentaron, no sé quién pedía el autógrafo en este momento cuando Francia ganó el Mundial. Yo no sé si era Griezmann o no sé quién, que era muy joven cuando él pedía autógrafos a los ganadores en ese momento y que ahora le toca a él como un jugador más de la selección. Entonces, no claro, escuché el comentario. Pues sí, también Griezmann debía ser joven. El Mundial que ha hecho Griezmann también ha sido espectacular. El mundial que ha hecho, aunque el máximo goleador se lo ha llevado el inglés. ¿Quién? El francés, No. El dorsal número 9, que ha marcado 6 dianas en todo el campeonato. Aunque al final se ha ido sin ningún título como tal, es decir, a nivel de equipo. Pero a nivel individual sí ha sido el jugador con más goles en el campeonato. Bueno, porque hemos de decir que el tercero ha sido Bélgica, al final. Sí. Contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico, nadie se lo esperaba. Al final, el único pronóstico que se ha cumplido es el de Francia. Es el único que ha conseguido, partiendo como favorito, realmente ganar el partido. Todos los demás ha sido sorpresa. Y bueno, y luego hay gente que habla, yo no sé en qué podemos... Si vosotros sabéis cómo podemos medir esto, cómo podemos certificarlo, de que este ha sido organizativamente el mejor mundial de la historia.
Sí, y además lo decían por la salida. Ayer cuando salían los croatas, la organización que se montó como una especie, una cadena ya de todos los guardias ahí escoltando a todos los que salían. Pero no solamente por eso no puede ser no solamente el mejor por mundial. eso, también Hombre, a nivel... hay que decir que a nivel organizativo, sinceramente, ha sido uno de los mejores mundiales, hay que reconocerlo. Rusia ha y los estado que a la altura de las expectativas. los que cantaron antes de finalizar, porque hicieron como una mezcla de todo el mundo. La organización ha sido espectacular, la seguridad impresionante. Yo creo que es por eso. Yo creo que es la seguridad, porque yo creo que este mundial partía en contra con las expectativas de que a lo mejor en cuestiones de seguridad iba a ocurrir algo, iba a estar, y al no haber pasado nada, pues automáticamente... Eran rumores. Rusia ya se venía preparando hace mucho tiempo. Bueno, rumores. De que iba a mantener esto. Rumores, te y quiero sobre todo decir. porque eran cuestiones políticas, ya sabes lo que está existiendo a día de hoy con los países europeos. Entonces, todo el mundo enviaba como unos bolos, ¿no? Que en definitiva no se cumplió nada de lo que ellos vaticinaron que iba. Hombre, yo creo que el mayor temor, más que político, era el ISIS, el Estado Islámico. Ya, era el mayor. Que expresamente mandó sus amenazas, con fotografía y grafismos incluidos. Yo creo que ese era a lo mejor el mayor temor que había. Por lo menos tenemos la suerte de no haber visto un baño de sangre. Y luego la fama también que tienen los rusos. Algunos los aficionados rusos, cuando van a otros países, sus clubes, a jugar o incluso las selecciones. Y la verdad es que en el Mundial, en este campeonato, no se ha notado apenas su presencia. A los ultras no se les ha visto casi para nada en el... Yo creo que los han encerrado todos. Hasta hoy. Les pagaron billetes de avión para irse de vacaciones. Sí, y luego ya que después regresen después del Mundial. Yo también creo que sí. Que pudo haber generado incidentes podría haber sido un posible Inglaterra-Rusia, quizás ese partido. Pero como se evitó, entonces no pudimos ver ese desenlace feliz. Pero bueno, al final hay que decir, Rusia ha estado muy bien, sinceramente. La nación ha estado espectacular. El arbitraje, desde mi punto de vista, creo que también ha sido uno de los mejores, hay que decirlo. Pero había un polémico, la falta esa que dijeron que era penalti. Al final, ¿qué era? Que fueron a mirar en el VAR. ¿Cuál? ¿De ayer? Sí, el de ayer. Penalti. Era penalti. Pero la mano de quién era. Y eso fue el segundo gol de... Sí. Yo de hecho cuando vi la repetición, antes de que el árbitro se acercara al VAR, yo cuando vi la repetición dije, Dios mío, como pidan el VAR es penalti. Era cuestión de que el árbitro lo viera. Si se hubiera quedado simplemente así, que lo veíamos nosotros desde casa y tal, otro dice, hombre tío, el croata ahí hizo un partidito de baloncesto así rapidito, se veía claramente. La única esperanza que tenía Croata es que no se pidiera el VAR, pero yo sabía que en cuanto pidieran el VAR se iba a pitar penalti. Por seguro. Clarísimo. El árbitro central era un argentino que también ha estado bien, desde mi punto de vista, ha estado muy bien. Ha permitido que se jugara el partido sin interrumpirlo demasiadas veces, entonces creo que ha estado bien. Y bueno, ahora vamos a ver el mundial el próximo, que es el de Qatar. Sí, que se va a jugar precisamente en diciembre. La primera vez que se juega en diciembre. ¿Y por qué? ¿Por las temperaturas? Claro, porque por ahí la temperatura. Se va a jugar en diciembre. Es posible que las ligas se paralicen precisamente para que se juegue el mundial, o simplemente se adelantarán algunas ligas para que concluyan con antelación y que se pueda jugar. Pero Qatar podría disponer de aire acondicionados por todos los estos y ya. ¿De aire acondicionados? En los campos, en los exteriores, ¿quieres decir? Cubrirlo todo. Cubrir todo, porque si hombre, vamos a ver, los petrodólares están ahí, pero tampoco es para tirar el dinero a la basura. Aires acondicionados en los... Qatar. Pero vamos. Mira, se cierra todo. Imagínate. Se cierran las calles y se dispone de aire, ventiladores y así ya. Pero a lo mejor no es que haga demasiado calor, a lo mejor es precisamente que es en Qatar es cuando precisamente la temperatura está mejor. Ya. Al revés de lo que ocurre cuando se celebran los mundiales en Europa, que hay que hacerlo en verano, pues en Qatar habrá que hacerlo en invierno porque es cuando la temperatura está bien. No sé qué temperatura hace en Qatar. Ellos podrían
podrían solucionar. Sí, ¿no? Sí, tiene muchos petrodólares, entonces que no digan por la temperatura, porque si es por temperatura... Bueno, pero para eso todavía quedan 4 años. Pero, por ejemplo, en Sevilla hacen algo, cuando hay mucho sol, ponen como una especie de figuras de una terraza a otra, entonces eso cierra las calles. Y luego dejan los grifos casi para que la gente pueda chaporear, sobre todo en las rotondas. Las fuentes. Todas esas fuentes. Entonces, Qatar podría hacer lo mismo, dejar agua libre por todo esto. Nada, poner deja a Qatar que celebre su mundial. Poner aires por todos lados, por todas las tiendas, de tal manera que cuando pases delante de una casa, pues que te llegue y se llevaría mejor. Pero nada, si lo han decidido así, vale. No sé yo. Se va a jugar ese mundial a pesar de que, bueno, ya se especulaba con que no se iba a jugar. ¿Por? Sí, por el tema de los sobornos. Sabe que pasaron varias maletas de dinero para que Qatar fuese adjudicatar de este mundial. Al final, la FIFA ha vuelto a confirmar que se va a jugar, sí. No se le va a retirar de alguna forma de intentar que por lo menos Qatar se abriera al mundo. Pues se va a es que también entiende que si se lo quitan a Qatar tenemos que empezar a revisar históricamente cuántas sedes se han adjudicado. Evidentemente siempre se habla que pasó sobres por ahí. El que se jugó en Brasil también, en Sudáfrica lo mismo. Entonces es difícil de que cuando se adjudica a un país esto, quizás eso no pase. Es difícil intentar creer que esas cosas no pasan, pero en el fondo pasan, ¿verdad? Eso se habla de la corrupción en todos los ámbitos, todas las esferas. Pero bueno. Hay FIFA. Bueno, como he dicho antes, quedan 4 años para eso. Nosotros ahora lo que tenemos inmediato es la página web institucional y esos titulares que hemos seleccionado. Vamos a verlos. Tenemos como primer titular seleccionado reunión de Obama-Sue relativa a los ingresos de los departamentos ministeriales. Los techos de ingresos para cada departamento ministerial, aprobados en la última reunión del Consejo de Ministros, constituyó el objeto de un encuentro liderado por el primer ministro, Francisco Pascual Obama-Sue, con ministros, secretarios generales y jefes económicos de los ministerios. Parece que los ministerios no ingresan. Digamos, las cantidades estipuladas o las que tenían que ingresar. El segundo titular seleccionado para hoy. El Kano Sport Academy firma un acuerdo de colaboración con el Boavista Fútbol Club. La rúbrica de este convenio entre el director general de la academia y el presidente de la dirección del club, Venancio Tomás Ndongmicha y Joao Loureira, se llevó a cabo en el Hotel Hilton Visila de Malabo el domingo 15 de julio. Y el objetivo de este tratado es promocionar a los atletas de esta academia ecuatoriana, Kano Sport. Bueno, igual que han firmado a lo largo de la historia de su creación acuerdos con otra serie de clubes internacionales. Y por último hemos seleccionado para ustedes este tercer titular. Turquía agradece el apoyo de Guinea Ecuatorial. La embajadora de Turquía acreditada en Guinea Ecuatorial, Sebnem Cenk, ha enviado un documento sobre la conmemoración, el 15 de julio, del segundo aniversario del frustrado intento de golpe de Estado que sufrió su país en 2016. La nota, que adjuntamos íntegra, o sea que ustedes pueden verla íntegramente en guineaecuatorialpress.com, incluye un agradecimiento por el fuerte apoyo de la República de Guinea Ecuatorial brindado en momentos tan difíciles. Por cierto, hay que decir que con respecto a este segundo aniversario, próximamente en estos días, si no ha ocurrido ya, Turquía levantaba el estado de excepción que ha perdurado en estos 2 años desde ese intento de golpe de Estado. Estos son los titulares que hemos seleccionado para ustedes.
Ya saben, hay cosas que ampliar si quieren ver en su integridad el comunicado de la Embajada de Turquía. Y otras noticias que no le hemos traído a esta mesa, pero precisamente para eso, para que ustedes, si quieren informarse mejor, entren, como les indicamos siempre, en guineaecuatorialpress.com. Y vamos a nuestra siguiente sección de hoy, que es el tema de la semana. La Gaceta de Guinea Ecuatorial patrocina este espacio. En nuestro tema de la semana teníamos hoy programada una entrevista relacionada con, bueno, no vamos a decir exactamente, porque como no ha podido ocurrir, no vamos a decir sobre qué, pero estaba un poco relacionada con la última entrevista que tuvimos la semana pasada. Así que hemos tomado la decisión de que a lo mejor deberíamos abundar un pelín más en el tema, y nuestro tema de la semana en esta ocasión va a ser precisamente las iglesias, la proliferación de las mismas en nuestro entorno, en nuestro país, y la libertad de culto, una vez más. Y hoy nos vamos a centrar en también un punto que dejamos, un punto del que hablamos la semana pasada con la secretaria de Estado de Culto, que es la conveniencia o no, porque nosotros primero, al iniciar el debate, vamos a dejarlo en conveniencia o no. Luego, al final del debate, vamos a ver a qué conclusión llegamos de que los líderes espirituales o pastores, apóstoles, profetas tengan algún tipo de formación para ello. ¿Qué creéis? ¿Quién dispara primero? Yo creo que el tema de la formación es necesario que se aplique en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Incluso en el ámbito espiritual es mucho mejor que la gente que habla con un grupo de personas, evidentemente tenga una mínima formación en esa área en la que por lo menos les va a predicar, que es en definitiva el tema del Evangelio. Aunque mucha gente cree que, sobre todo lo que respecta a los pastores y a los profetas, ¿no?, que ellos, la instrucción que dan a los fieles, o simplemente las explicaciones que hacen a los fieles, no son cuestiones que ellos aprenden, sino simplemente son como cosas que ellos reciben como una especie de iluminación, y únicamente se trata de transmitir aquellos que ellos han recibido mediante una iluminación. Entonces, pasar por un centro educativo... Pero la iluminación no es algo que debería darnos un poco de miedo, como sociedad, quiero decir. Sí, pero bien. Entonces, pasar por un proceso educativo quizás no sea necesario, ¿no? Porque ellos no van a aumentar ni quitar nada de aquello que han recibido por iluminación. Pero también creemos que siempre que tú vas a dirigirte a un grupo de personas, evidentemente que dentro de los fieles existen varios tipos de personas. Entonces, para que tu mensaje llegue, es bueno que por lo menos sepas utilizar el lenguaje de tal manera que llegue a todas las capas que van a escuchar tu discurso. Y en ese sentido, creemos que es sumamente importante que alguien esté mínimamente formado. Quizás en algunas áreas de conocimiento, sí, quizás no en todas, pero sobre todo en lo que es el tema de la oratoria es sumamente importante. Pero el miedo que muchas iglesias tienen es que la gente que está demasiado bien formada en el tema de la oratoria, lo que hacen simplemente es inducir a los fieles a que les convenzan de tal manera que dejan aparte lo que es la predicación del Evangelio. ¿Sabes quién era muy buen orador? ¿No? ¿Sabes quién era muy buen orador? ¿No? Adolf Hitler. Y precisamente es el miedo que tienen. Era uno de los mejores oradores que ha tenido la historia, pero políticos. Es decir, tenía una capacidad de convencimiento que incluso te podría hacer ver algo bueno que en el fondo es malo. Entonces tú lo ves de esa manera y cuando te está conduciendo al hoyo. Quizás es lo que a muchas iglesias tienen miedo, pero también es cierto que para que alguien ejerza una profesión, si es que se cataloga como una profesión, debe tener por lo menos una formación, y segundo, algo que le acredite que evidentemente ejerce esa
esa formación. Entonces, esa predicación, ¿no? Entonces es importante, de esa perspectiva, que los que van a predicar, claro, tengan alguna que otra formación académica. Sí, debería haber alguna formación o un colegio, digamos, de profetas para que entre ellos mismos regulen dicho oficio, ya que en algunas veces se ha visto que la gente, además de estar iluminados, lo que también se ha visto... Es que, perdóname, claro, es que cada vez que escucho lo de estar iluminados, y es que lo decimos con una elasticidad y una tranquilidad que yo a mí que me asoma. Pero sigue, perdona. Porque ellos dicen que... No, Pamela, esas cosas ocurren. Hay gente que tiene pero visiones. además de que ocurre lo de las visiones, pero en este punto quiero ir... Ojo, o sea, tú lo estás arreglando. Estamos hablando de iluminación y tú estás entendiendo lo de las visiones. O sea... Pero Marco, lo de estar iluminados, yo quiero concretar con ellos que muchos que al nacer tienen el don de curar, porque en los pueblos se ha visto gente que con hierbas y muchas cosas, o tienen, según ellos, que son capaces de ver el más allá, que te ven y ven lo que hay fuera de ti. Entonces estos, que es lo que más se han inclinado en ir a esta parte de decir que ya son profetas, según lo que comentan. Porque, vale, claro, ahora en serio, retoma el discurso. Es que... Esta era la parte de la broma, ¿no? O sea... Vale, perdón, continúa. Sí, pero porque yo he ido a muchos, pero para ver, pero claro, la base que encuentras no es una parte, digamos, además de espiritual, porque se ponen a cantar y leen el Evangelio, pero que la otra parte, como decía, son exorcistas, pero que intentas ver esta parte, que claro, es lo que no te coincide entre la ciencia, lo que uno sabe de la ciencia y lo que ve. Porque claro, todos dicen, es cuestión de creer. Y la gente que cree, porque te dice, no, es que está iluminado, es que ve más allá, es que le cuentas cosas y él te dice cosas que te van a pasar, cosas que te han pasado. Es como uno decía, como un curandero. Pero claro. Mira, en algunas cosas sí que estoy de acuerdo. Efectivamente es cosa de creer. Sí. Es cosa de creerse que estás poseído y es cosa de creerse que te han exorcizado y te han quitado la posesión. Pero porque mucha gente dice que es eso, y claro, y vas muchas veces y como no tienes esa fe, porque intentas ver las cosas como son y no llegas a alcanzar esto, pero los que están enterados del tema, que cuando te lo cuentan, dices, pero si yo he estado, por ejemplo, te dice, vamos a una invitación que te hacen y vas en invitación y que te cuente cosas que tú has estado allí, pero que dice, no has visto lo que ha hecho, que cuando dijo lo otro, dijo, pero no aciertas, porque dices, si yo he estado en ese mismo momento y yo no veo, no percibes lo mismo. Y no percibo lo mismo. Entonces eso que, no sé, que es cuestión de fe, y en esta fe ahí se basa en que tenga, yo qué sé, los fieles, porque claro, si tú llegas a tener fe, pues llegarás a creer en todo lo que dicen, pero cuando uno no lo tiene, de verdad que es difícil que uno llega a creerse muchas de las cosas que te dicen que esto es así, o lee tal, y vas a ver el milagro, y vas a ver la transformación, que es eso. Pero que, como decía Marcos, que es bueno que tuviesen, además de la cierta formación, por ejemplo, en teología, a veces en sociología, y yo no sé que también eso también te debería incluir, o si no, parte de psicología, porque muchos llegan a estar en contacto, digamos, con las personas, digamos, que entre ellos, los fieles, porque lo que más o menos sucede en la vida normal es que a uno se le llega a contar el día a día, los problemas que tiene, y que claro, y de ahí los pastores que además de que están, yo qué sé, poseídos o, como la misma palabra, iluminados por el Espíritu Santo, sean capaces de resolver todos los problemas, todos, tanto lo moral... Claro, es que ese es el problema de la iluminación, que uno crea que puede ser, que uno crea, y además no solamente se lo crea, sino que convenza a los demás de que es capaz de solucionar todo. Y además luego está el otro truco, que es, no, yo no he dicho que yo sea capaz de solucionarlo, sino que digo que a través de mí Jesucristo puede solucionar. Bueno, al final es lo mismo. O sea, al final lo que estás convenciendo a la gente de que pasando a través de ti, todos sus problemas pueden encontrar solución. Pero que tampoco... Y a mí eso me parece como mínimo peligroso, como mínimo.
No, hombre, yo sí creo que evidentemente que todo pastor o todo cura sacerdote, evidentemente que no te va a decir que los milagros se harán en ti porque Él lo quiera. Él dice que el milagro se hará en ti primero porque tú eres el primer creyente, que tú crees que efectivamente eso se puede realizar, que Dios puede actuar en ti. Y segundo, que Él únicamente puede rezar para que Dios actúe en ti. Yo creo que en ese sentido ellos se expresan a los fieles. No es verdad, Marcos. Una cosa es, pero cuando alguien ya te impone las manos o te da de beber determinadas cosas para que se obre el milagro en ti, ya no solamente te está diciendo, eso que tú estás diciendo es lo que a lo mejor puede decir un sacerdote católico. Vale, yo puedo rezar por ti, los milagros si ocurren, pues ocurrirán, pero cuando ya alguien empieza a realizar acciones concretas para que se dé a cabo ese milagro, ya estamos hablando de otra cosa. Sí, porque las acciones concretas, como hacen muchos, es decir, por ejemplo, un cura católico pues te impone las manos y te vas a tu casa, pero lo que se ve digamos, en esos cultos, que es la persona te impone o te dice para sanar. Y hay curas católicos que ni siquiera te imponen las manos. Tienes que quedarte aquí durante una semana, hacer el ayuno de no sé qué, hacer lo otro, ungir esto o beber de esto durante una semana o un mes en el lugar. Entonces sí que eso ya es peligroso, porque cuando a uno le hacen hacer esto, es como dice, a través de esas acciones llegarás a la curación. Es lo mismo que en un hospital, cuando te dicen tienes que ingresarte durante una semana o tienes que ingresarte durante un tiempo. ¿Pero por qué? Porque creen que a través del ingreso, porque ellos te van a suministrar determinados medicamentos que es difícil controlarlos en casa porque uno no lleva este control, y en tal tiempo estarás mejor. Has dicho una cosa que es muy importante, y es igual que en un hospital. Sí. Es que al final estás imponiendo un tratamiento igual que en un hospital. Claro. Y tú no eres un médico. Tú te tienes que ocupar solamente de las cuestiones del alma. Lo que pasa es que nada más. Si son enfermedades corporales, quizás sí, pero yo creo que la dimensión con la que actúan los líderes pastores espirituales es únicamente espiritual. No es verdad, Marcos, no es verdad. No es únicamente espiritual. La salvación que ellos predican no es la salvación. Tiene que ser la salvación del alma. Bueno, yo lo entiendo así, sino únicamente la dimensión se trasciende a lo que es el tipo. Tú estás diciendo lo que debería ser, pero no es lo que está ocurriendo diariamente. Una cosa es que un pastor diga, bueno, que él puede obrar milagros en ti. Bueno, no sé si esas cosas ocurren o simplemente son una manera de intentar captar adeptos a su religión o a su iglesia, no lo sé, pero lo único que yo sé, según la experiencia que tengo por haber pasado por esos parámetros en términos de la iglesia, es simplemente que ningún ser humano puede obrar milagros en otro, sino solo y únicamente a través de Dios. Es decir, Dios es la única persona que actúa en las personas, pero bueno, los demás pueden rezar por ti. Y además, una cosa que también se dice, ¿no? Es decir, cuando una persona muere, luego se reza por él, la oración no produce el efecto de que el alma se salve después de la muerte. No lo hace. Se puede pedir perdón para que una persona, Dios se apiade de él, para los que son creyentes, sino todo aquello que tú has hecho en la vida es lo que puede propiciar tu salvación o simplemente tu perdición. Es decir, el efecto de la oración después de la muerte no debe verse como la manera de buscar la salvación del muerto, ¿no? Eso no es así. Vale, yendo a los de la oración, se supone, muchas veces lo estaba comentando, que una sola persona no puede curar todo desde la cabeza hasta los pies. Que por ejemplo lo solemos ver en una serie, lo estaba comentando por ejemplo en una serie que veía que el médico pues venía un problema ginecológico, te lo arreglaba, un problema neurológico te lo arreglaba. Digo, esto es, o una persona tiene que ser un fuera de serie o algo. Y es lo que a veces porque muchas veces hemos tenido experiencia de estas, una señora que está embarazada y llega y se le dice que le tienen que operar por una cesárea, por un sufrimiento fetal o lo que hay. Niega a lo que le dice hasta que el pastor conteste. Es una cosa que yo digo y que yo a veces le suelo decir, digo, aquí todos somos creyentes y creemos en Dios, y Dios es tan bueno que a todos nosotros dice que da herramientas para luego llegar a solucionar. De igual forma como uno a través del pastor cree, y yo creo que también a los médicos, por eso se le da esa facultad de estudiar y llegar hasta donde se puede. Claro, porque yo entiendo que para alguien que cree en Dios tiene que creer
que Dios es el que le ha dado la inteligencia al médico para poder curarte determinadas cosas. Sí. No se la ha dado al pastor. Claro. Se la ha dado al médico. Lo que no va a pasar es como lo que estuvimos hablando de una transfusión de sangre. Yo te lo digo, Marco, porque lo he visto que pasa con transfusiones de sangre, con operaciones que le dicen, mira, ha estado en el proceso en el trabajo de parto y llega un momento que no, y ya se están notando los signos de un sufrimiento fetal. Y le dice a la persona, te tenemos que operar. Dice, no, primero llamar al pastor. Es que es una cosa que a veces dices, claro, menos mal que ha habido pastores que al final dicen sí, que lo operen, pero hay otros que suelen decir no, le vamos a llevar a nuestra iglesia a ir a parir, pero son cosas que mucha gente lo ha tenido en cuenta. Tú dices, de igual forma como es el pastor, yo también puedo ser, pero en este campo, no es que sea pastor, el pastor se supone que te cura a nivel de la fe, porque es algo espiritual, ya no es algo, digamos, material que tengamos que palpar. Pero ¿por qué? Porque con lo que sabe el pastor a través de la iglesia, pueda que el médico que te está diciendo en este momento que esto es una operación y que tienes que operarte, es también lo que ha estudiado, porque se supone que el pastor domina más bien la Biblia y puede reflejar o contarnos lo que dice más ahí, o la interpretación que hace de la Biblia. Pero nosotros se hace la interpretación a través de unos signos que vemos en la persona, porque no es que uno llega a decir que ya te voy a operar porque me apetece. Porque sí. No, son unos signos que ve y dice esto, y además, y muchas veces, sobre todo si son las primíparas, o dependiendo de cómo ha descendido el feto, que pueda, si hay una presentación de cara, no puede, por más que nosotros oremos y hagamos todo lo demás y se eche todo lo que tiene que echar, a no ser que en el último momento, que claro, de ahí que la obstetricia también puede ser una cosa diferente, que el niño llegue a rotar y pueda salir, pero difícilmente. Entonces, que muchos se hagan guiar porque el pastor tiene que decir algo, y a veces en medicina tú sabes que hay momentos que no puedes esperar tanto tiempo. Claro, pero mi pregunta es en este caso, tú eres el médico. Además, no ya el médico, el cirujano, sí, que se ha decidido ya que a una señora se la tiene que operar porque el sufrimiento fetal, porque ahí ya no solamente el peligro, la vida de la madre, sino también del feto que viene. Y te dice la paciente, no me intervengas hasta que venga el pastor. Sí. Y el médico espera que llamen al pastor. Sí, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque ¿cómo le vas a atar para llevarle al quirófano? A ver, a esta persona se le tiene que preparar para la operación, y para preparar para la operación se tiene que colocar una sonda vesical, rasurar a la paciente y... Entonces lo que hace es quedarse en la cama. Quedarse en la cama. Y no se mueve, y se niega a que se le mueva y se levanta y se sale fuera al pasillo. A veces sale fuera del pasillo, o quedar ahí y decir que no, claro. Si cuanto más tiene acompañantes, peor todavía. Pero entonces entiendo que en esas circunstancias a los médicos les asiste algún tipo de documento o algún tipo de, no sé, de cláusula legal que les exime en esas circunstancias de cualquier responsabilidad de lo que ocurra después. Debería, claro. Pero a veces las circunstancias no son así. Porque yo ya he tomado la decisión como médico, como entendido que soy, de que tengo que hacer esto, y la persona ha decidido... Sí, y por eso los documentos, cuando pasa esto, siempre es bueno dejarlo por escrito. La paciente se niega a hacer esto y por cualquier cosa, es como muchos también que suelen pedir el acta voluntaria, que le dices que es esto, y entonces que la persona firme. Pero claro, y en el último momento es cuando ya viene el pastor, o ha hablado con el pastor por teléfono, y el pastor, menos mal que el pastor coge a todas las horas y ya le dice sí, haz la operación o no sé qué, pero aun con todo vuelven a rezar. Claro, tienes que ver ahí que entra todo el grupo, y a veces suele ser, suponte una noche, me acuerdo una noche de guardia, a las 4 de la mañana, hay como 20 ahí rezando, Dios, por favor, y el tiempo corre. Y tú tienes que estar ahí, no queda de otra. Pero 20 rezando por el paciente, mientras se tomaba mientras esperaba la decisión del momento de operarle. Sí, 20 rezando. Pero menos mal. Y a veces en muchas de esas ocasiones sueles decir, claro, y cuanto más, y hay una cosa que sin querer, digamos... A mí, tú dirás lo que quieras, Marcos, pero a mí la iluminación me sigue pareciendo peligrosa. Te quiero decir, llegar a convencer e influir tanto a las personas para que pongan su vida en tus manos, sí, es peligroso. Cuando no eres médico, es
Pero que muchos aspectos, que yo he ido por ese campo de la medicina porque lo he visto, pero que también es, y lo que suele pasar en temas de pareja, que en cuanto tu pareja diga que no acepta o no le parece pertinente el hecho de que congregues con determinadas personas, y además suele ser el dar el diezmo, porque suele decir hay que dar tanto. Y cuando sobre todo una pareja o el marido o la mujer dice que no aporta, enseguidamente te tachan como que tú eres la mala, digamos, el mal espíritu. Entonces que yo digo que es una cosa que también, que las personas somos diferentes, todos no podemos dejarnos influenciar, pero que tampoco lo que no puede ser que o estás conmigo o eres en contra. Puede ser, o estás conmigo o tienes que ir en tu camino, pero no puede, lo que no se puede quedar bien claro, o estás conmigo o estás en contra, y quien no esté conmigo es porque está en contra de lo que yo estoy haciendo, que yo lo veo una parte, digamos, súper difícil de entender, sobre todo para los fieles, porque también hay que ver la capacidad de formación que tenga esta persona, para poder, porque hay mucha gente que por falta de, digamos, conocimientos, pues te cree todo lo que tú le dices, pero que hay otra gente que por sus conocimientos no se dejan convencer por una cosa, digamos, que le diga. Mira, hay una cosa que descubrí, por ejemplo, sobre los testigos de Jehová, y fíjate que yo no estoy de acuerdo con ellos en casi todas, bueno, en lo básico no estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que a mí me gusta saber qué tiene de positivo cada una de las confesiones, aunque yo no vaya a profesar ninguna. Y descubrí una cosa, y era que ellos consideran que no es imprescindible para una pareja o un matrimonio confesar la misma religión. Es decir, un testigo de Jehová puede estar casado con una persona, ¿en serio? Sí, con una persona que no es testigo de Jehová. Es más, para ellos no es excusa para una separación o un divorcio de pareja el hecho de que tu pareja no sea testigo de Jehová. Pues para muchos, todo lo contrario, tienes que intentar mantener tu matrimonio por encima de todo, y obviamente recomiendan y siempre van a pedirte que intentes que tu pareja se convierta, pero si no lo hace, para ellos no es una razón para no estar casados. Por ejemplo. Que bien, porque muchas confesiones, en cuanto tú no profesas con lo mismo, pues ya para ti eres ya otra persona. Sí, lo que no puede ser es que la persona que tú has elegido en un momento determinado automáticamente pase a convertirse en el enemigo solamente porque no profesa la misma confesión que tú. Es absurdo. ¿Sigue siendo? Sí, pero en el fondo, si lo miras muy bien, también es un poco difícil de que dos personas que confiesan religiones diferentes convivan, ¿eh? Es muy difícil. Porque cada una, sí, es complicado. La historia está llenísima. Sí, está llena, repleta. Pero es difícil. Pero hay uno que tiene que ceder a algo. Hablamos de una convivencia, ya no se trata de personas que se casan hoy y luego al día siguiente se separan. Personas que viven juntas. Cada una tiene su propia convicción moral, de tal manera que esas convicciones pueden chocar en la vida diaria entre las parejas. Eso es lo que hace que, incluso en muchas religiones, cuando un hombre se casa con una mujer, obligatoriamente la mujer se convierte a la religión del hombre. Sí, la mujer. Para intentar, bueno, es lo que es en muchas religiones. El que el hombre se convierte en la religión de la mujer. de ideologías, ¿no? En términos de religión. Pero eso es porque, ¿sabes por qué pasa eso? Porque en lugar de intentar hacer a las personas más tolerantes, hacer el ejercicio de intentar hacer a las personas más tolerantes, nos resulta siempre más fácil convertir a las personas en lo que nosotros somos. En lugar de trabajar en la tolerancia. Puede pasar viceversa. ¿Cómo dos personas que se quieren, les va a resultar difícil pensar de manera diferente? Porque las personas piensan de manera diferente, políticamente, religiosamente, en muchas cosas, pero pueden convivir. Pero la libertad religiosa, evidentemente, que quizás no es la misma que estamos predicando en términos de libertad de expresión o en otros ámbitos. Se trata de unos aspectos morales que son fuertes en una persona y que cuando vivís los dos en una misma casa, entonces, ¿cuál es la manera en la que vais a orientar a vuestros hijos para que crezcan? Entonces, es complicado. Lo que pasa es que muchas veces, Marcos, hablas con diferentes confesiones y muchas veces te das cuenta de que muchos de los principios morales básicos son muy parecidos en casi todas las confesiones. Solo cambian algunas doctrinas y algunos dogmas, pero básicamente, moralmente, incluso para educar. Sí, pueden ser muy fuertes. Y esos matices quizás son los que hacen que algunos
prefieren convivir con algunos que profesan su propia religión. ¿Para qué? Para que no haya diferencias, sobre todo en esos matices. Lo que yo quiero intentar insistir es el tema de la religión y la ciencia. Muchos trataristas del tema, ¿no? Por ejemplo, que son autoridades en teología, son Santo Tomás, San Agustín, en un momento manifestaron su oposición a la ciencia. Incluso dijeron que son aspectos que incluso se complementan. La ciencia y la teología deben ir incluso de la mano, tienen que ir juntos. De tal manera que, porque ambos lo que hacen es predicar aspectos distintos de la vida humana. La teología únicamente te habla de lo que es el aspecto espiritual. Claro. La ciencia lo que hace simplemente es mejorar la vida en términos materiales. Entonces, lo que hacen es simplemente una especie de complementación para que el ser humano viva en plenitud. Entonces, yo no puedo entender que un creyente... Pero porque tú hablas de Santo Tomás, pero el de la Iglesia, no sé quién, son autoritarios, no te va a creer en Santo Tomás. ¿En la Iglesia de qué? Yo qué sé, buen camino, buen... Sí, bueno, no sé cualquier iglesia evangélica, por ejemplo, no te cree general. En Santo Tomás. Bueno, no, pero lo reconocen. Bueno, no sé hasta qué punto. Santo Tomás y San Agustín son muy católicos. Han dejado un legado que creo que es... Para los católicos. Para la religión cristiana. Cristiana católica. Cristiana. Bueno, si no son católicos, me gusta, pero sí que me gusta que incluso son autores que se estudian en muchas universidades teológicas. Pero a ver, entonces, fijaos en una cosa. Sí. Te hablan de que la ciencia sea mala. Sí que es verdad que quizás muchos científicos o los que tienen una cierta devoción a la ciencia no entienden el aspecto espiritual de las personas. Eso sí que es verdad. Por ejemplo, el tema de la iluminación, de que alguien ha recibido una especie de... Bueno, a Pamela no le gusta que se hable de esto. No es que no le guste. Ella tiene su punto de vista. No me gusta directamente. La iluminación... Lo que pasa es que esas cosas... Vamos a ver, la iluminación, ¿qué es exactamente? La ciencia, lo que no puede probar, siempre han concluido que no existe. Pero no siempre lo que existe es lo que se puede probar. No siempre. ¿Cómo probamos nuestra dimensión espiritual? ¿Cómo la probamos? Es complicado de que la podamos probar. Únicamente se puede probar aquello que pasa por los sentidos, por los 5 sentidos. Entonces, y no todo lo que está en la dimensión del ser humano pasa por los sentidos. Sí, pero incluso muchas veces lo que te pasa a ti por los sentidos, ¿vale? No me pasa a mí por los sentidos. Con lo cual, a veces incluso es difícil que tú me demuestres que lo que tú has visto es lo mismo que tengo que ver yo. Lo que tú has oído, pues ya no te digo nada si ni siquiera pasa por los sentidos, si pasa por una iluminación, y además tú pretendes que yo rija mi vida por lo que a ti se te ha iluminado. O sea, es que ya me parece... No, por eso son actos típicos de fe. Aquella persona que tiene fe es la que la cuestiona, no tiene fe es la que la cuestiona. Y los que la tienen, bueno... A veces se dice que ellos creen ciegamente, porque Jesús... Pero vamos a ver, ¿hay alguna posibilidad de... Pero hay alguna posibilidad de creer entonces, y no creer ciegamente? No hay posibilidad, tiene que ser blanco o negro. Mira, la fe es razonable. Santo Tomás habla de que la fe incluso se puede razonar. Y uno llegar a convencerse de que aquello en lo que yo creo, evidentemente, creo porque Marcos, sé que es de lo que estamos hablando, es de lo que estamos hablando Antonio y yo. Estamos hablando precisamente de las circunstancias en que esa fe no se razona, no se cuestiona de ninguna manera. Bien. Se cree a pie juntillas. La fe se razona, pero también existen dogmas en los que no precisan un cierto razonamiento. Esos dogmas están ahí. Pero tú estás hablando en general. Nosotros estamos hablando en Guinea Ecuatorial, lo que está ocurriendo ahora mismo con algunas religiones y con algunas confesiones. Esa fe no se cuestiona, no se razona en muchas ocasiones. Se cree a pies juntillas lo que dice la persona. No, pero es que nosotros nos estamos centrando en lo que ocurre aquí. ¿Qué es lo que nos preocupa? No quiero concretizar alguna religión en concreto, por lo menos hablo de la mía, que es la católica. Es la católica, pero es la que conozco. Entonces, en la religión católica no se prohíbe el razonamiento de la fe, no se prohíbe, efectivamente. Pero claro. Pero sí que verá que tenemos ciertos dogmas que... Y de ahí la base, la religión católica no se puede razonar. ¿Pero por qué? Se razona porque esta gente que ha dado a conocer la religión católica han tenido una cierta formación.
han tenido formación, se ha hecho teología, muchos han hecho sociología, casi me parece que son 2 o 3 carreras que ellos hacen para llegar a ser, de hecho, por ejemplo, hoy en día es muy difícil encontrarse a un sacerdote que no tenga como mínimo una licenciatura. Sí. Si ya no te digo un doctorado, un máster, lo que sea. Pero no solamente en teología, en diferentes ramas y aspectos de la vida, de la sociedad, en otras cosas que no tienen nada que ver con la Iglesia. Sabe razonar algunas cosas y puede dejar que la ciencia existe y que la ciencia tenga también su parte. Podemos pedir, por ejemplo, que todos los pastores tengan, no sé, un mínimo de una licenciatura, aunque no sea en teología, pero que te da una cierta formación, que está muy bien que seas muy bueno en oratoria y en convencer y que tengas mucho carisma, pero hace falta cierta formación en la vida para poder dirigirte a comunidades y convencer, porque al final lo que tú vas a... Mira, hoy en día cualquier persona que está, digamos, autorizada o legitimada para comernos el coco, y hablo de comernos el coco no en sentido negativo, sino incluso en sentido positivo, tiene una formación, tiene un título. Véase un psicólogo, véase un psiquiatra, véase un sacerdote católico, por ejemplo. Incluso los pastores protestantes, algunos. ¿Por qué los demás no? ¿Por qué los demás simplemente pueden ir de una congregación donde, vale, llevo un tiempo escuchando cómo mi pastor predica tal, y ahora lo que quiero es formar mi propia congregación porque ahora quiero que el diezmo pase a mí, no a mi pastor, quiero tener mi propia congregación, y entonces yo cojo y abro mi propia congregación y me llevo a los feligreses y inicio tal, y como mucho, no sé si hace algún curso o aunque luego, según como hace falta algo luego más. Van haciendo cursos de formación, pero no sabemos a veces el calibre, la formación, digamos, cuánto es. ¿Dónde está homologada la formación? Esos cursos. Pero que lo que a veces se sabe, por ejemplo, de una licenciatura, que quien hace una licenciatura se suele notar a veces ya su capacidad de razonar y de entender las cosas. Pero a veces, sin una licenciatura o sin un, digamos, de esos, o es un módulo, es difícil, y encima vas a congregar a cantidad de gente que lo que tú digas, esa gente se va a guiar por lo que tú dices. Entonces, claro, que uno me haga esto, que esté en un hospital, no quiera entender lo que le diga el médico, que primero tiene que pasar el pastor, es muy grave, Marcos. ¿Por qué? Porque la vida del ser humano es cuestión de horas. Que en 5 minutos... Horas, a veces son minutos. Minutos. Que en 5 minutos, porque no se haya hecho algo, tu vida esté en el otro lado, y al fin y al cabo suelen decir, no, se le tenía que imponer. ¿Cómo vamos a imponer a una persona mayor? Atarle como si fuese antiguamente como se atendía a la gente. No, pero de ahí esa formación. Por eso tú has dicho, la católica cuestiona y deja, y se puede razonar, y a veces te dejan razonar lo que dice Dios, pero porque es a lo espiritual. Pero ¿por qué no traspasan de lo espiritual a lo que es la vida del ser humano? Porque y es un campo muy abierto. Entonces, por eso, yo, al menos de lo que he visto ahora, que algunos líderes deberían tener esta parte en cuenta. Y de ahí que nuestra sociedad también, a más de que se está propagando muchas veces de las iglesias, también por eso mucha gente sigue habiendo más adeptos, porque a través de la iglesia harán milagros, vas a tener trabajo, te vas a curar esta enfermedad, y en el lugar donde uno tiene que ir no va. Digamos, una persona que no tiene un título en nada, no título, digamos, una formación profesional, digamos, administración de 2 o 3 cursos, y luego quieres conseguir un trabajo. Tienes, de entre posibilidades que pueda tener a la hora por eso, la probabilidad. ¿Qué probabilidad hay que yo encuentre trabajo respecto a otra persona que digamos que tenga administración? Y sobre todo hay una cosa muy importante que yo siempre repito. Es la probabilidad. Si tú te vas con ese problema ante un sacerdote católico, que parece mentira que yo esté defendiendo a los católicos, pero es que es verdad. Intento ser objetiva por encima de cuáles son mis creencias, ¿vale? Lo cierto es que la Iglesia Católica en ese sentido, aunque sea por el tiempo que lleva de existencia, está organizada de alguna manera. Entonces tú te vas con esa inquietud a un sacerdote católico y dices, mira, es que no tengo ningún tipo de formación y necesito encontrar trabajo, no encuentro trabajo. Obviamente te va a decir, bueno, hija mía, reza, pero mira, mientras reza, te recomiendo que vayas, te matricules. Incluso la Iglesia, la propia Iglesia Católica tiene muchas veces sus propias estructuras para
darte sus cursos de formación y tal, buscarte trabajo, enseñarte a hacer un currículum, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no te va a decir es, mira, dame tanto, ven aquí todos los días y aquí sentadito, rezando todos los días, vamos a lograr que consigas trabajo. Es que eso es absurdo. Eso ya es otra Pero es que eso ocurre. ¿Qué ocurre, Marcos? Es que eso ocurre. No, yo por eso te digo, de ahí va mi idea, que la iluminación es peligrosa, porque entre otras cosas, lo que a veces crea son personas, y que me perdonen, que poco a poco van perdiendo su incapacidad para pensar por sí mismos. Esos no son actos típicos de iluminación, esos son otro tipo de actos que se podrían calificar como estafa u otro tipo de... Pues eso, iluminación. No son actos de iluminación, la iluminación es... Pero ¿a qué llamas tú iluminación? A ver, la iluminación... Defíneme iluminación. Se trata de un conocimiento que una persona posee, que le llega así, lo que me decían mis maestros, por ciencia infusa. Y puede predecir acontecimientos que pueden pasar, pero no te puede decir que, bueno, si tú me das esto, yo rezo por ti, para que eso no es iluminación. Pero que no dicen que tú me das esto, ¿eh? No lo dicen así de esta forma. No vas a dar un diezmo, bien. Que también hay que saber explicar una cosa. No lo mismo que un predicador te diga, bueno, si tú quieres un trabajo, te quieres curar o lo que necesites, por ejemplo, deposites 2 millones y yo rezo por ti y obtienes la curación, lo que necesitas. No lo mismo que pagar el concepto del diezmo, no lo mismo. Diezmo se explica como la 10ª parte de todo lo que nosotros ganamos y que debemos ofrecerle a Dios. Sí. ¿Y por qué? Distinto. ¿Por qué? ¿Quién dice eso? Porque la Biblia lo dice. Que tienes que ofrecer el 10%. Nosotros tenemos que ofrecer ese 10% porque Dios es el que nos da. Porque la Biblia lo dice. Lo que nosotros tenemos. Bien. Yo lo puedo no dar a la Entonces iglesia. Los católicos lo están haciendo muy mal, porque no piden diezmo. No, fatal. No las misas. Si lo dice la Biblia, eso no es el diezmo. Eso no es el diezmo. Pero yo eso es una voluntad. Es una voluntad. Tú puedes dar 0,5, puedes dar 1, puedes dar 1,5. Pero eso no es el diezmo. Nosotros es una obligación moral que tienen todos los creyentes. No, es verdad. Y tú te puedes, vamos a ver, y tú te puedes ir de la iglesia, tú te puedes ir de una misa católica sin haber echado nada en el cepillo que pasa, y nadie te lo va a echar en cara. No te van a decir que vas a ir al infierno por eso. No, pero te dicen que como creyente tienes la obligación moral de darle un diezmo. Es decir, todo lo que tú ganas, 10%, a Dios, porque Él es el que propicia que tú ganes eso. Pero nosotros ese diezmo... Ahora, ese diezmo puede no darse en la iglesia. Incluso se puede dedicar a una obra benéfica. Eso es un diezmo. De ahí quiero quedar. La parte de proporción de mis bienes lo dedico a una obra benéfica. Eso es un diezmo. Es decir, yo no quiero estar endeudado con Dios porque gracias a Él tengo todo lo que tengo y debo ofrecer lo que le corresponde. Yo lo debo. Aunque Dios no lo necesite, sin embargo, la Biblia nos lo exige, que lo hagamos los creyentes. Eso no se confunda con que un pastor, un predicador, le exija a un creyente o un enfermo un importe de dinero X para que rece por él y que consiga sus objetivos. Eso no es lo mismo. Esos son comportamientos que pueden calificar como delictivos, pero no tiene nada que ver con el diezmo. Ahora, que un pastor... que no quiero concretizar, sinceramente, no me gusta entrar en esos detalles. Bueno, ya ves, pastor, apóstol, profeta, de religiones que a veces no tienen buena... Pero bueno, sí que es verdad que los cristianos católicos, nosotros por lo menos razonamos nuestra fe y sabemos cuál es nuestra dimensión espiritual y cuál es la corporal. Si yo estoy enfermo, yo sé que debo ir a un médico, aun cuando vaya a rezar, pero primero debo ir a un médico y luego voy a ir a la iglesia. Lo que no voy a ir es a la iglesia, estar allí para que el cura rece por mí y que obtenga la salvación. Eso y estar allí, pasar todo el día delante de la iglesia, es más, tomar agua que ha bendecido. Es más, lo de razonar. Si yo no tengo trabajo, voy a rezar, pero mientras tanto voy buscando trabajo. Lo que yo no voy a hacer es quedarme en casa y implorar a Dios que me dé trabajo. Pero porque ves en esto. Los católicos por lo menos no lo hacemos. Mira, Marcos, lo que dice del diezmo, que la gente pide del diezmo, es, por ejemplo, lo que sabemos de las otras iglesias es como que pasen en un mismo acto 3 veces las bolsas a la entrada, que porque los que ahora han pedido que quieren no sé cuánto, no sé qué, que muestren su alabanza a Dios. Claro, no te van a decir echa
quienes saben entender dirán, ¿cómo voy a mostrar mi alabanza a Dios que quiero conseguir un marido o quiero llegar a tener un bebé? Porque son los motivos, sobre todo los que ven, o quiero llegar a tener mejor trabajo. Ahora ofrecer vuestra alabanza a Dios, claro. Si yo quiero algo, que claro, es un Dios que nosotros se está vendiendo, que como yo tengo que dar algo para que Dios me escuche, y lo tengo que dar a través de una persona, porque claro, el diezmo puede ser no estar ahí y, por ejemplo, en la calle, o la vecina que necesita algo, ayudar en la vecina. Yo también ya estoy dando el diezmo, porque le estoy brindando una parte de mi tiempo en, por ejemplo, ayudarle o acomodar las cosas o resolver algún problema que tenga o llevar. Yo me gustaría, claro, tengo una duda en ese sentido. Me gustaría saber, a ver si podemos, estaría bien poder tener a alguien en el plató que profese alguna de estas confesiones, que nos lo aclare. Acabas de decir una cosa muy importante. Si en el momento de dar ese diezmo o esa parte proporcional que dice Marcos, de pedírmela, yo digo, hoy no la voy a dar en la iglesia porque se la he dado a un vecino o a una persona que la necesitaba más, tal. Me gustaría saber si esto es aceptado. Debería ser aceptado. Yo, por lo menos, en mi convicción, debería ser aceptado, porque no solamente implica que yo dé lo que yo he ganado por el trabajo, sino que también el trabajo, porque hay un trabajo remunerado que también se puede pagar en especies, y también puede ser el tiempo que yo dedique a, por ejemplo, a mi vecino o a otra persona que mejor necesite esto. Y de ahí que se critica muchas de esas confesiones, porque todos van a alabar y todos los días van y echan todo lo que echan, pero uno en el lugar donde vive o en la comunidad donde vive ve que hay algo que falta, no le dedica ni una pizca de tiempo, porque todo su tiempo se congrega en este momento que va a ir a ese culto, y ahí perderá todo su tiempo, pero no mira en la vecina que tiene, que por aquí en este momento si hubiese necesitado parte de su tiempo, ya no digamos dinero, en atenderle. Entonces, claro, y de ahí que yo debería creer que mi diezmo, porque Dios es para todos nosotros, no solamente se concretiza en que yo eche una cantidad de dinero en tal sitio, sino que también ese Dios me ve, que esté donde esté, que yo a la vecina le haya dedicado tiempo, y dentro de en mi conciencia lo sé, que esta vecina le he dedicado el tiempo y me he dedicado, por ejemplo, a resolver parte de algo o a guiarle en una cosa que ella no... ¿Y sabemos en qué se reinvierte ese diezmo? El diezmo se reinvierte en mejorar la iglesia, en que el pastor tenga mejor vida, en la necesidad de la iglesia, acomodar su casa, acomodar, digamos, su transporte, en que la iglesia tenga un autobús más grande para ir recogiendo a los feligreses. Yo he conocido algún caso concreto en que el pastor y la pastora, o sea, la señora del pastor, pedían 200.000 francos a cada uno de los feligreses para comprar un coche. Sí. ¿Pero por qué? Pero porque el pastor y la pastora tienen que ir bien. Porque ¿qué sirve que alguien que te predique y que venga en taxi? No. Para ellos no. Pero mientras, según dice, la Biblia dice otros, porque, claro, hay un párrafo que dice, quien quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Entonces, el servidor de todos debe venir caminando y que los feligreses vengan en coche. Es más, el servidor de todos es el que debería buscar un trabajo y con el dinero de su trabajo intentar ayudar a todos los demás, por ejemplo. Y el servidor de todos no busca trabajo, porque ya lo suyo es predicar. Es predicar y estar ahí. Entonces, cuando él predica, ya se sabe que los demás sí van a buscar el trabajo para dar lugar a que la predicación siga. Y de ahí que la formación que hay que tener para abarcar todo. Sí, porque al final tú solamente puedes transmitir lo que tú tienes en tu mente. Nadie puede dar lo que no tiene. Ya. Y si lo que tú tienes es determinadas concepciones, llamadas para mí supersticiones, determinadas cosas, al final es lo que tú vas a transmitir a la gente. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? En un momento determinado prefiero, aunque yo no crea igual en lo mismo que él, pero prefiero hablar con una persona que sea sacerdote y que sepa que ha estudiado, por ejemplo, una ingeniería, además de ser teólogo. Podemos tener una conversación muchísimo más amplia y puede entender muchas más cosas de cómo funciona el mundo en general y no solamente la Biblia, porque te digo una cosa, para mí también basar tu vida en solamente lo que dice un libro, sin mayor interpretación, para mí tampoco es válido. Por mucha Biblia que sea. O sea, al fin y al cabo es un libro. Y un libro es una cosa que cogemos
todos, y depende de quién lo lea, cada uno puede sacar sus propias creencias y sus propias enseñanzas de eso. Entonces, basarlo todo y cada uno, es que hay que conocer más cómo funciona el mundo, aparte de este libro. Y de ahí no sé, que suele ser importante. Y yo creo que muchos que habrán ido, que habrán estado en una formación profesional o en algo, siempre se suele recomendar leer más libros. ¿Pero por qué? Porque no os podéis quedar con un autor. Claro, la Biblia pues fue una escritura sagrada, está bien, pero que también estaría bien que el pastor que dirige haya leído más cosas o haya visto más cosas por el mundo para luego llegar a esa conclusión, porque solamente basándose en la Biblia, es decir, esto es lo que hemos leído y no ha leído más, a veces otro libro de ciencia ni ha querido leer porque le dicen no hay que leer otra cosa sino leer la Biblia. En los tiempos libros que no tengo tiempo, leerte la Biblia. Y a veces por la forma de hablar se notan que no han leído más, no es por nada. Entonces, el tema de interpretar la Biblia es un tema muy complejo, ¿no? Incluso es lo que ha llevado a que a día de hoy existe una cierta proliferación de iglesias, claro, porque cada uno lo ha entendido de otra forma, como ha querido entender la Biblia. Entonces, yo creo que es uno de los libros más complejos de entender. Aun cuando se vea que es fácil, es muy difícil de que se interprete como nosotros. Pero escúchame perdona que te interrumpa. Espera un momento, te voy a decir una cosa de lo que está diciendo. Ahora, lo que no tiene mucho sentido es que precisamente las corrientes que se desligaron de la Iglesia Católica, precisamente porque no estaban de acuerdo en que fueran los sacerdotes católicos los únicos que tuvieran, o la curia católica, los únicos que tuvieran derecho a interpretar la Biblia, que es lo que ocurría antes, lo que no tiene sentido es que luego después esas personas creen otras creencias, formen otras creencias donde precisamente se ciñen a unas interpretaciones de la Biblia que son las que ellos enseñan. O sea, es como, yo me fui de aquí para hacer lo mismo que estoy haciendo yo ahora mismo. No tiene mucho sentido. Ahora puedes continuar. Es que yo no sé por dónde iba. Que la Biblia era la interpretación de la Biblia. Es un género que es de esos libros que están llenos de muchos géneros literarios. Entonces, incluso el mismo libro ese de Apocalipsis es un libro que dicen que incluso, como no te gusta el tema de iluminación, fue escrito... Me gusta la iluminación, pero la eléctrica, la del sol... Entonces, y para que se entienda, no nos podemos remitir al tenor literal de las letras que aparecen ahí. No necesitas un mínimo entendimiento, pero desde el punto de vista espiritual, como para que se entienda muy bien esa parte de la Biblia. Entonces, una persona que no tiene estudios, evidentemente que no debe manejar ese libro. Pero también es cierto que si miramos todo, porque evidentemente necesitamos estudios para entender ciertas cosas, a veces podemos caer en el error de no entender ciertas cosas espirituales que quizás no podrían llegar a entenderse porque nosotros tengamos un cierto entendimiento en la ciencia. Y es lo que pasa con la dimensión espiritual y la dimensión corporal. La dimensión corporal, evidentemente, que necesita absolutamente todo, pasar por un previo estudio. La espiritual también. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a hacer cuando vas a dirigirte a un colectivo de personas es manejar sus mentes. Entonces, y necesitas una cierta habilidad expresiva para que entres en su conocimiento y luego ellos te puedan escuchar, y sobre todo que les puedas convencer, que es lo que más importa en las convencer y no manipular. Convencer, el convencimiento y no la manipulación. Entonces, si no tienes la capacidad de convencimiento, evidentemente que creo que no eres un buen predicador. Los predicadores se caracterizan porque saben convencer y sobre todo y saben llegar en el corazón de los fieles. Eso es lo que les caracteriza. Ahora, ¿necesitas un estudio para esto? Quizás sí, es un estudio. Entonces, porque el libro que se maneja, yo creo desde mi punto de vista que no es un libro que se puede entender de noche a la mañana. Necesitas un tiempo para que vayas asimilando los conceptos que aparecen en el mismo, y sobre todo porque yo creo que son 72 libros los que aparecen en la Biblia, 72. Entonces, y eso no es una cuestión que se puede aprender de noche a la mañana. Pero también es cierto... Pero es que ¿quién necesita aprenderse un libro? Es que de ahí parte el primer error. Lo que pasa es que no hay que aprenderlo. Lo que pasa es que hay que vivir conforme a las prescripciones de este libro. Es lo que interesa. Lo que ellos hacen simplemente es intentar transmitir lo que
aparece escrito en la Biblia para que los fieles vivan conforme a ello, es lo que ellos hacen. Entonces, y para que tú hagas esto, necesitas una cierta expresividad para que gente que no cree, gente que no cree, por lo menos les puedas convencer y que por lo menos ellos dejen de no creer y que creen en ello. Lo que pasa es que, Marcos, muchas veces esto no se enfrentan con personas que no creen. No es tan difícil para ellos. Muchas veces lo que pasa es que se enfrentan con personas que sí que creen, ya tienen unas creencias de base, sí, ¿vale? Y simplemente les dirigen hacia otro tipo de creencias que no son las creencias originales. Esa es la ventaja. Y por eso necesitan una cierta capacidad de convencimiento. Es decir, para que tú me muevas del sitio donde ya me he plantado, necesito unos argumentos para convencerme de que evidentemente estoy en error, aunque yo ya me haya convencido en esto, pero estoy en error, entonces debo o tengo tiempo de poder cambiar y hacer lo que él cree que es correcto. Si luego me convence, yo también creo que eso es correcto, luego estaba en error. En eso consiste la oratoria, de conseguir esa... Bien. Ya veremos. Ya veremos. Lo ideal sería, vamos a intentarlo a lo largo de la semana, a ver si puede venir. Si puede venir, porque tampoco... pero estaría bueno, si alguno nos está escuchando y que quiera defender su parte, pedir y que venga, al menos nosotros quedar convencidos, porque claro, que es por simple iluminación que uno esté dirigiendo a cantidad de gente, es peligroso, no sé, pero... Bueno. Tú piensas que es peligroso, Marcos piensa que no es peligroso, porque para él la iluminación no es una cosa, no es algo tan malo. Pero en cualquier caso, continuaremos mañana con el tema. Ahora vamos a dar la bienvenida a este día y a esta semana a nuestro compañero Dalmacio. Dalmacio, buenos días. Buenos días. Estamos pendientes de los cambios atmosféricos en gran parte de la isla de Bioko, porque de igual forma la borrasca más significativa sigue circulando, inyectando lluvias en diferentes puntos. Pero en estas primerísimas horas del día podríamos hablar de alguna ligera estabilidad, aunque la situación podría variar en cualquier momento de la jornada. Pues vamos con más datos. En Malabo se podría pronosticar alguna ligera presencia de rayos solares, sobre todo a partir del mediodía. Pero fíjense, en el distrito de Luba, cielos prácticamente cubiertos con algunas ligeras lluvias que podrían llegar de forma ocasional en cualquier momento de la jornada. Oscila entre los 23 y los 30 grados de temperaturas máximas del distrito de Luba. Pero las complicaciones se notarían todavía más en puntos del interior del continente. Estamos viendo desde el distrito de Vinayong, cabecera provincial de Centro Sur, también en el distrito de Bibaín. Cielos prácticamente cubiertos con tormentas dispersas. Mientras en diferentes cabeceras provinciales se pronostica cielos prácticamente cubiertos con algunas ligeras lluvias. El pronóstico del tiempo casi se generaliza en gran parte de la región continental del país con estos cielos nubosos, pero los valores oscilarían entre los 20 y los 30 grados de temperaturas máximas en diferentes cabeceras provinciales. La provincia isleña de Arumón, por supuesto, también se ha sumado a estas variaciones en la atmósfera, porque podríamos hablar de alguna ligera estabilidad, pero la nubosidad podría llegar a intensificarse en cualquier momento de la jornada. Hasta aquí llegamos con el tiempo. Como, por supuesto, mañana estaremos de regreso con muchísimos datos. Buenos días. Buenos días, Dalmacio, hasta mañana y muchas gracias. Vamos con unos titulares de fuera de aquí, internacionales. A ver, ¿qué es lo que me contáis? La gran reunión que está dispuesto en Helsinki. Hoy la de Putin y Trump. Putin y Trump. Entonces, claro, y lo peligroso es eso, la forma en que está pidiendo que sea la reunión. ¿Quién? Me parece Trump, que la reunión, todo lo que digan, que solamente quiere quedar con Putin y los intérpretes, todo lo que se diga, no quiere que trascienda. Sí, no va a haber cámaras, ni fotos. No va a haber cámaras, ni fotos, ni nada. Entonces,
peligroso para nosotros que nos quedamos en la silla viendo el espectáculo. Aunque peligroso porque quieres saber de lo que hablan. Sí, pero ¿por qué? Porque es algo que concierne a dos estados y normalmente han estado enfrentados. A Putin se le dice que sin querer estuvieron relacionados con lo que eran las elecciones que se hizo entre Hillary y Trump. Entonces, claro, que ahora digan que no hay cámaras, entonces tú dices, llegarán a hablar de lo mismo que buen trabajo hiciste. Bueno, no te pero preocupes, ahora... siempre hay alguna garganta profunda y siempre nos enteraremos. Algo trascenderá. O al menos lo que quieran emitir los responsables de prensa, porque algo habrá que liberar a la prensa. Que sea exactamente lo que se diga ahí o no, ya es otra cosa. Pero bueno, yo creo que a mí no me parece peligroso, que hablen de lo que quieran. Total. Yo creo que existe buenas relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Eso es política. Lo que hacen es distraer a la opinión simplemente para que, en el fondo, distraer. ¿Y qué quieren que salga afuera? Sí, por eso. Por eso yo digo que nos están distrayendo, porque luego irán a hablar y van a hablar entre sus cosas. ¿Qué tal? ¿Fuiste de marcha anoche? ¿No? Generar titulares todos los días, para que la prensa tenga algo de qué hablar. En el fondo, yo creo que se dan y son muy buenos amigos. Son muy buenos amigos, que es lo que hay, Marcos. Que por eso a mí me parece peligroso, que no van a hablar de nada, solo irán a hablar de sus pequeñas aventuras. Ya está. Tampoco tiene por qué trascender más. Yo creo que después de la reunión sacarán un comunicado y se informará a la prensa, a la opinión, para que sepan de qué se ha hablado. De las cosas, por lo menos las cosas que quieren que se sepan. Y de las no, pues bueno, se quedará en una reunión privada y ya está. Bueno, este fin de semana en Nicaragua, ¿sabéis? Sí, sigue. Los disturbios, digamos, bueno, ya son más que disturbios, ya es un conflicto interno surgido por la oposición a la presidencia de Ortega. Y este fin de semana ha habido un episodio bastante truculento con estos jóvenes que llevaban semanas encerrados en una universidad y que por alguna razón salieron y fueron perseguidos por la policía hasta una iglesia donde se refugiaron. Y entonces han transmitido esas imágenes de algunos jóvenes a través de las redes sociales en directo, grabando vídeos, despidiéndose de sus familias, contando, digamos, a la opinión pública lo que estaba ocurriendo. Algunos de ellos incluso dando por hecho que no iban a salir de ahí vivo. De hecho, 2 de ellos murieron de un disparo en la cabeza. Aunque finalmente, porque en todo esto, digamos que la parte de la sociedad civil, capitaneada sobre todo por la Iglesia Católica, que está, digamos, un poco haciendo de intermediario con el gobierno, es la Conferencia Episcopal en Nicaragua, y consiguieron que esos chavales, bueno, pudieran salir de la iglesia en un autobús, digamos, custodiado hasta otro lugar y reunirse algunos con sus familias. Pero claro, las imágenes de personas tan jóvenes, son universitarios, ¿no? Tan angustiados pensando que iban a morir, es sobrecogedora. Es lo que esperamos que siga haciendo Pues en Nicaragua es de estos sitios donde la mesa de diálogo nacional se convocó precisamente cuando ya habían empezado los conflictos y duró 3 días la mesa de diálogo y se disolvió, no fructiferó. Al final parece que no fructiferó porque hay algunas cosas que es mejor atajarlas cuanto antes. Antes de llegar a estos extremos. Y él parece que se niega a convocar elecciones anticipadas. Él no está dispuesto por la labor. Se niega. Bueno, así comenzó Siria, llevábamos 6 años, más o menos, de alguien pensando que no hay ninguna razón para que todo el mundo quiera que me vaya, están todos equivocados, y llevamos 6 años así en Siria. Esperemos que no ocurra lo mismo en Nicaragua. Y buenos seres humanos. Y los que llevan muertos. Yo siempre me hago es, a ver, ¿qué vida vale más que la otra, no? La pregunta que yo siempre me hago. Es que si existe algún ser humano en la Tierra,
cuya vida valga más que la de valga otros. más que la de otros, sinceramente. Cuando se ve que seres humanos mueren todos los días, Y van 200, no hay nadie, 230 y pico, calculan ya las ONGs, muertos. Muertos Todas las en un, vidas humanas. y además en un conflicto en el que todavía ni siquiera se ha declarado una guerra civil. Ya. Simplemente estamos hablando de conflicto, de disturbios, de gente en contra del gobierno y obviamente la 235 en un país como Nicaragua, que no es muy grande. O sea, es terrible esas cifras. ¿Qué más? Hay que buscar soluciones antes de que lleguen los... Entonces, cuando se vaticina que es posible que llegue un conflicto, pues es mucho mejor sentarse a dialogar para evitar desenlaces como estos. Entonces, les acompañamos sinceramente. Cuando he visto las imágenes de esos dos estudiantes, la verdad, no pensé que se iba incluso a irrumpir en la iglesia. Pero, Sí, pues parece que sí. Sobre todo la que se despedía de su madre, que sí. le pedía perdón. Y me impresionó mucho un chaval que yo lo veía y decía, madre mía, yo que tengo una hija de 17 años, ese chico no debía tener muchísimos más. Y él daba por hecho que no iba a salir ahí y decía la muerte o algo así antes que la libertad o la muerte o algo así, hermano. Es que los jóvenes cuando tienen las cosas claras las tienen. Es que muchas veces nadie tiene más sentido de la justicia que una persona joven. Y hay que tratarlos bien. Y lo que son capaces de hacer, Sí. en cuanto se convenzan de algo. Bueno, al final, a lo largo de la historia son los que han cambiado el mundo. Si los jóvenes no se hubieran movilizado, a lo largo de la historia el mundo no habría variado muchísimo más, ¿no? Esto es lo que hay. Y en Tailandia... los chicos siguen. Sí, los chicos recuperándose a base de arroz frito con cerdo. Pero ya se les ve mejor, tiene mejor cara ahora. Sí. Yo creo que un poquito de grasa, ¿no? Porque parece que le han de ir por lo del cerdo, ¿sí? Pero en esta semana yo creo que el jueves le dan el alta. Sí, y bueno, se ha decidido, parece que el gobierno ha decidido que va a convertir las cuevas en una especie de museo. Y claro, obviamente, una vez que lo que ocurre es, normalmente, una vez que los chavales están a salvo, todo está bien, empiezan a surgir ya las voces discordantes, ¿no? Las críticas de, a ver, vamos a analizar por qué se metieron ahí, cuál es el motivo, porque claro, hay expertos que conocen muy bien la zona, espeleológicamente hablando, que insisten en que fue una imprudencia por parte del entrenador. Claro, entonces las versiones de por qué se metieron varían. Unos dicen que unos cuantos avisaron al entrenador de que otros se habían metido en la cueva, entonces el entrenador fue corriendo con los demás a intentar a llamarlos y que salieran, pero una vez que se metieron se perdieron y ya no pudieron salir. Se habla de que las cuevas tradicionalmente para los deportistas es un lugar donde tienen el ritual de ir dentro de las cuevas, escribir sus nombres para que les dé suerte en los campeonatos, ¿no? Pues es estas cosas. Entonces, que a lo mejor por eso el entrenador entró ahí con ellos y luego ya no supieron cómo salir. Hay versiones varias. Hay incluso alguien que públicamente ha llamado al entrenador niñato, que no tenía que estar al cargo de... Pero ya sabíamos que esas cosas no ha sabido llevar. Es lo que sigue, ¿no? Es la continuación de... Hay que aprender a convivir con eso. Sí. Sabíamos que todo el mundo lo lleva a criticar. Es la continuación. Yo mismo me lo pregunté alguna vez, y este hombre, la verdad... Pero que no es un hombre, es un chaval de 22 años, 22, 23 años. O sea, es un poquito más mayor que los jugadores. ¿Por qué se ha metido eso con los críos? ¿No? Yo también me lo llegué a preguntar, pero primero lo que importaba es que los niños salieran vivos y salvos para luego ya hacerle las preguntas. Sí. Porque no tenía ningún sentido hacer esas preguntas mientras seguían dentro. Entonces, y ha trascendido, me ha llamado la atención, la forma en la que los sacaron, que por lo visto los chicos no tuvieron que nadar. No. Salieron, los sedaron.
que dicen que es una práctica bastante poco habitual en este tipo de rescates, pero siendo los niños que no sabían nadar, no sabían bucear, realmente esos cursos intensivos de buceo no pues, valían la pena. Entonces los sedaron de manera que entre el buzo que iba delante y el que iba detrás, sobre todo el que iba detrás, lo iba empujando poco a poco hasta que salieron, o sea, los sacaron. Los chicos no tuvieron que nadar, nada. Mira, yo pensé que la sedación era para relajarlos y que no, mejor... iban prácticamente dormidos. Iban empujándolos y pensaron que era la mejor. Porque es que realmente en situaciones así, más que la habilidad que tengas para nadar y tal, es la experiencia. Si no tienes la experiencia, el ataque de pánico puede matar a los 3 que vais, Pero sinceramente. entonces las máscaras, yo pensé que ellos bucearon. No, pero aunque vayas sedado, sigues respirando bajo el agua. Tienes que tener una máscara para no ahogarte. Claro, era por eso. Pues nada, pero han tenido un final feliz, que es lo más importante. Ahora que la gente empiece a especular y que escriban un libro. Que escriban un libro con la idea de todo lo que les vino a la cabeza, a ver cada uno ahí, pero al entrenador yo le sigo dando su plus, porque consiguió mantener a esos niños sanos y no sé qué les dijo de ser entrenador. ¿Con la moral alta? Sí, con la moral alta, y se les sigue viendo las imágenes con la moral alta, así que es un niñato, pero ha hecho mucho. Ha hecho mucho. Es un niñato, pero eras un niñato, ¿no? Y ahí estuvo, a la altura de las circunstancias. Bueno, espero que... A mí lo que sinceramente ahora me queda la curiosidad de saber cuál es realmente la razón, de todas las versiones que hay, cuál es la razón por la que entraron. Porque yo lo que pensé al principio era... Una excursión. Una excursión, yo pensé que empezó era una a llover, entraron en una cueva para guarecerse y poco a poco te vas adentrando sin darte cuenta, y cuando te quieres dar cuenta se te ha inundado la entrada y ya no puedes salir. Yo lo que pensé al principio, pero parece que hay varias versiones, vaya. Es verdad, y me están chivando desde casa que ya hay varias productoras que van a hacer una película. Sí. Están interesados en hacer contar la historia, ¿no? Contar la historia. Sí. No será como Viven, ¿no? Pues algo así. Ahora descubriremos que empezaron a comerse los dedos de los pies los unos a los otros, o algo así. Bueno, yo creo que no hizo falta, porque a los 9 días... 9 días estaban bien. O lo que iban en la mochila. Yo creo que cuando fueron de excursión llevarán algo para y a los 9 días ya les introdujeron comida, y aunque luego tardaron una semana más en sacarlos, pero tenían algo para comer. 4 kilómetros es una profundidad bastante interesante, ¿eh? 4 kilómetros. Sí, es como salir de la punta donde tenemos el paseo marítimo, desde el puerto hasta el final. No me explico por qué no se asfixiaron ahí dentro, la verdad. Sí. Y se está recaudando dinero internacionalmente para la viuda y la familia del buzo que murió, no sé si lo recordáis. Lo recordaba el otro día uno de los buzos voluntarios que salió de aquí para ir a ayudar, que era un chico español, que por cierto la Cruz Roja le ha concedido la Cruz a la Solidaridad. Y él recordaba que bueno... Pero salió voluntario, ¿no? Sí, voluntario, fue voluntario. Que más allá de los honores que él tenga, ahora no hay que olvidar que hay un compañero que se quedó, que dejó ahí la vida, y que su vida no queda en muy buenas condiciones, entonces se necesita cualquier cosa que se pueda recaudar para su familia. Vale. Y bueno, hay una noticia bastante desagradable, con independencia de que se haya demostrado si pertenecen, si los que aparecen en las imágenes son o no las fuerzas de seguridad del Estado, o según dice el propio gobierno camerunés, se trata de gente que quiere hacerse pasar por milicia regular. Estas imágenes, no sé si las habéis visto, de cómo una mujer o varias mujeres y varios niños, incluso niños casi de pecho, porque había uno que iba atado todavía a la espalda de su madre, son conducidos por unos militares, por la indumentaria que llevan, aunque el gobierno camerunés insiste en que no son militares del ejército regular, porque ese uniforme ellos no lo reconocen. Pero bajo la supuesta acusación de pertenecer a Boko Haram, se ve cómo los conducen hasta fusilarlos, a todos, incluidos los niños. Qué fuerte. Sí. No llegué a ver las imágenes. Qué fuerte. Lo más doloroso es que toda esa gente, al final,
quedarán impunes, ¿no? No van a poder responder en un momento ante la justicia. Es lo que más dolor causa, ver que la gente asesina así a los demás seres humanos y que al final esas acciones quedan impunes sin que puedan responder en algún momento ante la justicia. Las imágenes son bastante estremecedoras, sinceramente. Las has visto, ¿no? Sí, sí, las he visto. Sí. Son feas. Son muy desagradables. Con independencia de quiénes sean los autores, son de estas cosas que dices, es lamentable que los seres humanos tratemos así a otros seres humanos. Y sobre todo cuando se habla de personas vulnerables, porque con independencia de que estas personas pertenezcan o no a Boko Haram, bueno, tú lo que puedes hacer es, de alguna manera, intentar sacar información de unas mujeres acompañadas de unos niños, sí. Pero en ningún caso puedes ajusticiarlos. Porque además estás ajusticiando sin haber demostrado con un juicio previo ni con ningún tipo de investigación que efectivamente pertenecen a ese grupo terrorista. Directamente, prácticamente en el campo, te tomas la justicia por tu mano. Y estamos hablando de niños de pecho. O sea, yo soy de la opinión de que la pena de muerte sinceramente hay que abolirla y demás definitivamente. La verdad, se cometa lo que se cometa, yo creo que bueno, si es la pena de cadena perpetua, pues que la gente fuera en la cárcel y ya está, por lo que ha cometido. Pero hombre, yo sigo pensando que el mayor castigo de un ser humano es la privación de libertad. Sí. Porque ver que ya no puedes hacer lo mismo que decías. La libertad es muy importante, es incluso lo más importante que un ser humano puede tener. Cuando te la restringen, no es menos castigo. Porque muchas veces, incluso si lo piensas, eso es lo peor que le puede pasar a uno. Incluso si lo piensas más allá, incluso el castigo para el que vas a matar, digámoslo así, en cierto modo ni siquiera se convierte en castigo. Porque una vez que lo matas, ya está, ¿qué aprende? Nada. ¿Cuál es su castigo? El castigo es para los que se quedan, a lo mejor sus familiares y tal, sí, que son inocentes de lo que haya hecho, pero realmente para él no hay castigo. Vale, lo pasa mal en el momento inmediato anterior a que lo ejecuten, pero después ya, ¿cuál es el castigo exactamente? A no ser como en algunos lugares donde se pasan en el corredor de la muerte no sé cuántos años esperando a que los maten. Eso sí que es un castigo. Eso sí que es una tortura psicológica. Bueno, pero al final tampoco corriges nada con eso. El infractor es el que bueno, va a ser hay personas que estando en el... Mira, lo que pasa es que, claro, si se sistematizara, a lo mejor ya no serviría, porque si tú supieras que al final eso no se te va a matar realmente, sí, a lo mejor no sería igual de efectivo. Pero sí que es verdad que hay personas que en el corredor de la muerte han estado tanto tiempo y han tenido tanto tiempo para pensar que han cambiado realmente. Son personas, y muchas veces hay organizaciones que se dedican a abolir la pena de muerte o a intentar sacar a personas del corredor de la muerte, que han podido demostrar que estas personas no son las mismas que en su día cometieron los crímenes por los que fueron acusados. El efecto que se busca conseguir, quizás sí, ahí sí. La persona dice, bueno, está al borde de la muerte. Pero también se consigue, claro, pero también se consigue esto con la cadena perpetua. Alguien que está en la cárcel, que sabe que va a pasar toda su vida en la cárcel y sabe que no le van a matar, pero también consiguen cambiar. Con lo cual, ¿de qué sirve la pena de muerte? Pues digo que la pena de muerte ya casi no, a día de hoy no debería ya eliminarse, definitivamente, porque con eso no se corrige casi nada. Lo que importa es que la persona que ha cometido el delito, evidentemente, se le dé un escarmiento y sepa, y que él mismo sufra en carne y hueso las consecuencias del acto que ha cometido. Y encima tampoco se ha descubierto que sea disuasoria. No es disuasoria, porque las sociedades con pena de muerte no demuestran que sean sociedades donde se cometan menos crímenes por temor a la pena de muerte. O sea, que tampoco sirve para eso. O sea, que al final la pena de muerte es mera venganza de la sociedad, solo que en vez de vengarse a quien en algún momento determinado se le podría perdonar en caliente, que es, por ejemplo, al familiar de la persona que tú has asesinado, el que se está vengando de ti es el Estado. Y además la venganza más fría que puede haber, porque además se le da forma de juicio, investigación, no sé qué, penas, legal, pero al final es una venganza, no es otra cosa, en mi opinión.
pero es que mis opiniones a veces son tan absurdas que para qué. Con esta absurda opinión nos vamos hasta mañana. Esto es lo que ha dado de sí el primer día de la semana. Gracias por haber estado ahí, como siempre. Buenos días.